Grabado Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Aquí tenemos a Marc que ahí dando un poquitito de salsa a la intro para que no fuera muy perfecta. Bueno, muchas gracias por estar ahí. En este vídeo os vamos a hablar un poco de consejos básicos para empezar a dibujar. No, o sea, es un vídeo que va a tocar un poco de todo, pero o sea, desde quizá consejos que puede igual incluir desde qué materiales podéis trabajar, a nivel laboral, quizá un poco cómo podéis desarrollaros, cómo podéis presentaros, en fin, yo que sé, un poco consejos generales, y luego también estaría bien un poco ver cuál ha sido la experiencia de cada una de las personas que tenemos aquí para que también os sirva un poco de referente. Para los que no los conozcáis, ya tuvimos el gusto de poder compartir escenario, vamos a llamarlo así, hace poco, hablando sobre artistas publicitarios. Y bueno, pues tengo el gran placer y la suerte de poder contar con Inocuo, que es un crack que, bueno, ha trabajado en un montón de entornos. Si hay alguien que no le conozca, ya os digo, buscar en la web y vais a alucinar. Mark Jules, que es un cachondo. Y bueno, dibujante de cómics, ilustrador. Pero es que, en fin, es que los tres son muy buenos. Y abajo, yo al menos lo veo abajo, tengo a Aleix Gordo-Stau, que también dibujante, también hace mucho trabajo en mural, al igual que Inocuo. Digamos que Inocuo y Aleix tienen un trasfondo quizá también muy relacionado con la calle, mientras que Mart es un poco así como... Yo no soy de salir mucho. Me gusta Mart más es No es de la apestado de calle. grupo. Yo Bueno, más pues, editorial. si queréis podemos empezar un poco narrando un poco cuál ha sido vuestra historia, tratar de tampoco, o sea, hacer una versión resumida, porque ya sé que cada uno de nosotros tenemos ahí nuestras vicisitudes, nuestras batallitas, pero para que dé espacio un poco para que cada uno de los tres podáis también un poco compartir, ¿no? ¿Quieres empezar tú, Inocuo? ¿Te parece? Ya que te tengo aquí arriba al lado, y luego pasamos a Mart y luego allá a Aleix. Pues venga, Inocuo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu intro en este mundo salvaje. En este mundo salvaje. Sí, bueno, yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? De que nos metimos, todos tenemos esa típica infancia o los que tenemos el background o nos queremos dedicar o nos estamos dedicando al mundo de haber empezado pues dibujando sin parar o sin motivo alguno, más que pues tenías cierta habilidad, pero por como cierta pasión de alguna manera en poder emprender ese camino sin saber muy bien cómo o qué pasos seguir a la hora de dedicarte un poco a eso, ¿no? Y pasa por un tema académico, o sea, en mi caso, por ejemplo, en la escuela, pues no paraba, yo ya pintaba graffiti con 14, 15 años de forma vandálica, por decir algo, que me trajo algunos problemillas que no vienen al caso, pero pues eso, un poco que tienes ese punto impulsivo y de utilizar la calle como formato y te traes pues todos los problemas a casa, que eso está muy bien. Hasta que un día pues ya estás pintando el colegio, te pillan el lavabo, lo típico, te cago en la hostia, y que, chaval, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y todo el mundo un poco este punto de que, ¿cómo que vas para eso? O lo que sea. Y también en esa época el mundo del diseño gráfico, aunque era conocido, pero a nivel en la escuela que te propusieran o que te dijeran, oye, mira, existe esta profesión, que fue una profesora de dibujo, y dice, ¿tú qué te crees? ¿Que no me he dado cuenta que la mitad de láminas de la gente de tu clase son tuyas? Porque así me sacaba unas perricas. O sea, ¿eh? tú les hacías los dibujos a los de tu clase para ganarte pasta. Para comprar los sprays. Qué crack. Yo los Para vendía. comprar... Sí. Yo a cambio de bocadillos, qué triste. A ver, dejadle hablar. Vamos a... Silencio. ¡Es mi turno! Es el turno de Inocuo. Claro, Venga. entonces pues me sacaba unas perrillas y con eso me compraba unos Spraysels que eran bastante caros para la época. Y ahí fue cuando la profe me dijo, oye, y de ahí salté a hacer el ingreso, bueno, hice todo el examen de ingreso en todas las escuelas, siendo muy joven, me tenía 16 años y entré en la Masana. Hice la de Yocha, Elisaba, Eina, todas, aprobé en todas, porque se me daba bien, no sé por qué, pero ahora me digo, mira, pues sí que se me daba bien. Y me metí en la Masana porque me gustó mucho el tema de artes y oficios. Y ahí, desde el primer día, por primera vez sentí lo que era que te aprobaran por dibujar. Eso ya era increíble. O sea, eso ya era ya había ganado el oro y de todo. Y ahí fue cuando empecé a dibujar y ver que pues tenías una serie de técnicas y que tenías facilidad, porque de haber dibujado tanta letra, de haber dibujado tantísimos grafitis y todo, pues ya tenías una facilidad con la tipografía, como si dijéramos, y empecé a ilustrar y a mezclar la ilustración más puramente americana, por decir algo, con la tipografía, hasta que ya en segundo o así ya estuve trabajando en agencias de publicidad y a partir de ahí, pues ya empezó con 20 años, monté el estudio. Muy bien.
Así, rapidini. Muy bien, lo has hecho genial, bien explicado, bien esquemático. Venga, Mart, que te he dejado el listón alto, a ver si es capaz de cuadrarlo todo también. No, la verdad es que los primeros años son muy parecidos. O sea, empiezas pues eso, de niño que no paras de dibujar y al final alguien te descubre que hay escuelas donde eso se puede estudiar, que es algo que te rompe la cabeza completamente. Porque, bueno, tú dibujabas sin ningún tipo de conciencia de que eso pudiera ser un oficio. Y por resumir un poco mi etapa académica, porque creo que es muy similar a la que vamos a tener los tres, yo ya directamente cuando yo hice artes y oficios, más o menos lo hice, digo, la verdad que no acabé muy bien por ahí, pero bueno, esas son otras historias. Pero bueno, yo me movía mucho, era bastante inquieto en ese sentido y enseguida pues contacté con mucha gente que hacía por ese entonces, hablamos de los años finales de los 90, por ahí. 40, 40, por ahí. Fanzines, revistas así, era un poco el boom, un poquito de los fanzines. Fanzines me refiero, porque los fanzines ya venían de los 80, pero fanzines ya que se editaban muy bien, con imprenta y se hacían cosas muy chulas. Y ahí empecé un poco. Yo un poco me empecé por ahí a hacer un poco camino, ¿no? En fanzines, colaborando, diferentes revistas que se hacían ya también, en el Temeo también recuerdo, y el Cretino, que era una que se hacía en Madrid, muy chula. Y bueno, pues por ahí un poco fue por donde empecé, por ese sector. Y poquito a poco, pues vas yendo a ferias, vas yendo a eventos y ahí a través de eso, pues te van saliendo encarguitos, te vas haciendo cositas. Y fue así, un poquito, poco a poco. Muy bien. Así lo resumiría más o menos. Muy bien explicado también. Ya daré más detalles. Muy bien. Hay un detalle que me venía ahora a la mente cuando se escuchaba a los dos, y supongo que con Aleix también, y es ¿qué tal ha sido la relación de vuestros padres con el dibujo? Porque hay gente que los padres es como que están completamente en contra de que su hija o su hijo se meta en el dibujo y otros que es como que no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, eso lo hablamos en otro momento si queréis. Pasamos a Aleix. Bueno, mi periplo no tiene nada que ver con el periplo de ambos. De hecho, es totalmente surrealista, pero es así. Cuando nací, mi padre era pintor. Entonces, bueno, en la familia han habido varios dibujantes. Mi primo era dibujante de cómics, mi bisabuelo dibujaba y dibujaba muy bien. Siempre el dibujo ha formado parte de la familia de una forma y de la pintura. Después mi padre se dedicó a lo que se dedicó su padre, que bueno, es editor. Y bueno, yo dibujaba compulsivamente porque mi abuela, me pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela, entonces ella me ayudaba a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar. Y era el típico que está en todas las clases de todos los institutos, de todas las escuelas del mundo. Hay siempre un tío o una tía que está en una esquina y no para de dibujar. Y bueno, yo estudié ciencias puras en bachillerato, entonces entré en la carrera de telecomunicaciones. Bueno, yo quería hacer aeronáutica, pero tenía que irme a Madrid y no pudo ser. Entonces, a los 14, gracias a que mi padre era editor, tenía un pequeño editorial, tuve el primer encargo. Dijéramos, claro, tienes un chaval que está dibujando todo el día, pues bueno, pues ¿por qué no? Y empecé a trabajar en prensa nacional, pues no sé, hacia los 19 o así, más o menos. Y empecé a pintar cuadros como un energúmeno. Yo en esa época eso no lo consideraba como una profesión, sino que era el típico trabajo que cualquier chaval tiene, dijéramos, a un lado. Pues yo que sé, hay gente que es camarero, hay gente que cuida de los críos de no sé quién, o cualquier curro de estos que tienes, ¿no? Cuando eres pequeño y tal, o eres joven. Y bueno, no me gustó la carrera de telecomunicaciones y acabé estudiando historia y después historia y filosofía a la vez. Y bueno, a los 20 y pocos empecé a hacer cómic y bueno, por una razón, la ilustración me empezó a entrar y entrar y entrar más curros y más curros y más curros. Publiqué el primer cómic que iba de graffiti, conocí un montón de grafiteros, acabé pintando murales. Y a los 25 así dejé las dos carreras y me dediqué a ser, dijéramos, artista full time, ¿no? Así que mi periplo es un poco extraño. Nunca estudié
no tengo formación artística, dijéramos, académica, ¿no? Sino que, bueno, lo hice, ya explicaré cuál fue mi plan de 25 años para esto. Vale, no, muy bien. Bueno, al final yo supongo que cada cual se va labrando su camino en función de las circunstancias, del punto en el que está, de, yo qué sé, de cómo estés a nivel de pasta, cómo esté el tema familiar, dónde vivas. Hay un montón de factores, ¿no? Las oportunidades creo que son los que generan las carreras artísticas, ¿no? O sea, es la teoría del caos, esto de que bueno, pues te cae un curro y lo haces y después otro y después otro y después no te caen más curros de eso y empiezas a hacer otra cosa y es todo un poco casi que aleatorio, ¿no? En mucha gente, sobre todo en la gente del arte urbano, esto ha sido, creo, totalmente aleatorio porque el gran porcentaje de artistas urbanos no tienen formación artística. No, pero sí que, Alex, yo sí que creo que todos hay una fase donde tienes que hay un punto de encierro o llámale encierro donde Sí, decides totalmente decir voy a encerrarme, voy a pillarme esto porque este punto de pasear por encima y hacer abuela pluma el oficio yo creo que no existe. Yo creo que hay un punto donde te obsesionas por alguna razón que no sabes muy bien por qué, pero sí que es un tema de superación personal de decir voy para allí. Y es cuando tienes esa edad de esos antes de los 18 o después de los 20, es igual donde pillas, y hay una búsqueda interior donde dices, mira, este es mi rollo y voy a, ya sea por un referente o ya sea porque no tienes referentes. Y en el tema de la calle, por ejemplo, hay un tema de mucho ego, que aquí no juega, sí que juega el oficio, pero en el tema de graffiti sí que hay un punto de ego porque la propia cultura del graffiti es bombardear tu nombre y ya es hacer marca, ya es que te conozcan, ir a los sitios y tal y que te llamen por tu nombre. En mi caso, al día de hoy tengo 40 años y me seguís llamando inocuo. O sea, es como, ¿what? O sea, que eso también hay una parte, quiero decir, que lo provocas y ya está. Yo no... Ahí lo dejo. Sí, no. Yo lo que decía era que en una carrera artística se dan pocas veces una carrera canónica como podría ser académica, canónica y tal, como podía ser la carrera de medicina, ¿no? Que tú entras en medicina, apruebas, haces el MIR, la especialización, después haces unas oposiciones o te vas a una clínica privada, lo que fuere, ¿no? O sea, el camino está como mucho más marcado, mientras que en el mundo artístico es un poco más aleatorio. Mi padre es médico, que yo lo he visto de ver tochos así, que de saber quién tiene pelotas, de memorizarse, tochos y tochos y tochos, y dices, claro, hay que tener ahí una cabeza especial que a lo mejor la ilustración no lo requiere. No excluye el hecho del encierro, es decir, yo no he conocido a ningún artista de ninguna disciplina, de ninguna rama, de ningún país que no se haya dedicado al menos 5 años como un yonki encerrado en su casa, en su habitación, en su garaje, en su lo que fuere, para sacar algo, ¿no? O sea, eso no existe. El que se levanta un día y de repente hace una pintada y pasa a vivir de ello, eso eso es impensable, ¿no? Independientemente de si has pasado por lo académico o no. Vale, vamos el debate. Un momento. Es que si no vais a empezar a hablar ahora de... Es que hay un tema que está guay cuando de repente la peña que participa en los debates son muy colegas, pero es que claro, luego hay que controlarlo, porque igual, hostia, y ayer, tío, ¿te acuerdas la tortilla que...? No era el caso, pero digo que tenemos... Digo para focalizarlo un poco, porque si no esto se nos va a ir, Vale, vamos a empezar a meter un poco de caña. Consejos para la gente que nos esté viendo, va. Había DG que decía que tiene libretas para apuntar listas. O sea, que la peña está como esperando, a ver, rollo, qué chicha, ¿no? Como qué puedo hacer yo para ganarme la vida como dibujante, ¿qué consejos les daríais? Vosotros que tenéis más experiencia, tenéis más recorrido y tenéis más background. Entonces, yo creo que podemos empezar cada uno proponiendo diferentes historias y luego quizás sí que se puede igual generar más debate en torno a eso. Pero lo digo más que nada para focalizar el tema. ¿Os parece? Venga, va, pues... No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Inocuo? ¿Tú también? Hey. Venga, va, dale. Mira, por ejemplo, en mi caso había una... yo, por ejemplo, tengo una relación muy estrecha con la música. Yo he hecho, pues no sé, habré hecho unos 7.000, 8.000 flyers sin exagerarte. Y pillé mucho la época de cuando empecé en todo esto. Era bastante típico que conociera a gente, a DJs o de electrónica, de hip hop, de música clásica, de jazz o de lo que sea. Y lo típico que te pedían el flyer. Oye, mira que vamos a pinchar la semana que viene y tal. Y ahí aprendí mucho de cómo buscar sponsors, etc, para pagar todas las chaladuras de flyers con UBIs, 7 tintas metálicas, etc.
Pero una cosa que sí que hice y que funcionó muy bien era, yo tenía ciertos referentes de ciertas portadas porque tenía una relación, llámala emocional, con esa portada porque me evocaba una serie de cosas o lo que sea, que luego dices tampoco es así, pero en ese momento para mí, pues a quien le flipe los Rolling Stones o a quien le flipe lo que sea, pues en mi caso yo cogí portadas de ciertos artistas que me flipaban, que para mí era como comprar el disco, era, o sea, cogía, sacaba el vinilo, miraba por dentro, miraba a través, cómo lo habían hecho, todo el tipo de ilustración que habían utilizado y lo replicaba de forma, no replicarlo, pero me ponía delante de un proceso, pues ya sea hojas en blanco, etc., hasta intentar replicar exactamente ese estilo con otro nombre inventado. DJ Cooker, me daba igual, ¿no? O sea, DJ McFlanagan. Y me hacía una portada totalmente falsa. De hecho, mi primer book, que tenía 17, 18 años, casi la gente decía, oye, pero vaya, qué guapo las portadas estas de esta gente que hace. Digo, no existe. O sea, me lo he inventado. Y era eso, ¿no? Haciendo portadas y muchos flyers y muchas entidades de mundo gráfico que evocaba la música, pero no existía ninguno. Entonces, son como lo que se le llama en publicidad truchos, pues me hacía truchos viendo portadas de Republic Designers, de We Work for de World Struck, de mil gente que me flipaba en esa y me lo ponía y decía yo, hasta que no saque esto. Y en la época no había tutoriales, ni tenían esta posibilidad que están teniendo la gente aquí ahora, ¿no? De decir, oye, a ver qué dice esta, qué dice. No había YouTube, te llegaba un libro o medio libro al año que se lo robabas un ratico al lado que te molaba y ahí venían los primeros logos un poco contemporáneos y ahí empezaba a hacer letterings y cosas que ahora es como muy fácil porque te vas al Pinterest y pones lettering y te salen 700.000. Pero en aquella época no había y era una forma de decir yo hasta que no saque esto y si no lo sacaba volvía otra vez al principio. O sea, si el resultado no era lo correcto, volvía otra vez al principio. Folio en blanco, decía, si no me saco esta ilustración de tal o de este estilo con el trazo tal o lo que sea, sí que es verdad, es muy mimético y eso evoca a la copia, pero no es así. Te hablo del estilo, no en sí del autor. ¿Sabes? A lo mejor tenía 4 o 5 portadas similares en vinilo puestas delante. Entonces me pasaba, pues luego me calculaba el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo había llegado en llegar a ese estilo. Entonces decía, el primer día era una semana y luego te lo hacías en una tarde. O sea, ha habido mucho curro ahí, ¿eh? Sí. En intentar, o sea, digamos que si alguien te está viendo, digamos que de una manera muy, muy resumida, en una frase, que sintetizara todo, ¿cómo lo harías? Como perseverancia por un lado y tratar de imitar a aquellos modelos o referentes que a ti te gusten, por ejemplo. Sí, es que también hay mucha gente que hace eso, ¿no? Tú ves James Jean, ¿no? O yo qué sé, puedes poner cualquier ilustrador que digas, hostia, qué trazo, un trazo acostumbrado, pero con, ¿no? Que empieza, guay, y tienes todo un movimiento óptico y dices, ¿eso cómo lo aprendes? O te pones delante, te haces un mood board, como se hace ¿no? Cuando trabajas en Publi o en moda, que te forras toda tu habitación de recursos o de cosas que ya sea por paleta de color en un lado, solo paletas de color, tipos de trazo, tipos de posturas de fotografías que te molen, de churris, de churros, me da igual, de lo que quieras. Te pones a un lado y otro tipografías y dices, venga, voy a sacar un rollo como antiguo, con ilustración americana, con un lettering brutal que todo se integra y no sé qué, y la contraportada va a ser este otro personaje medio que se está yendo y por dentro los vinilos, las 2 galletas van a ser lo que sea, ¿no? X, y te lo haces de cero, ¿no? Y al final el resultado sí que al principio era un poco desastroso, de decir, hostia, no, esto no lo veo, uy, esto es muy difícil, y luego era muy sorprendente a medida que iba repitiendo esa metodología, como al cabo de X meses, pues pasaban esas cosas mágicas que de repente en una noche, me acuerdo que me compré el primer disco de DJ Crash del Futura 2000, ¿no? Y me cogí, me tenía botes rotos en casa y me puse a hacer ilustraciones como cartoon con spray roto. Y empecé a hacer fotos, lo empecé a meter como si estuviera puesto en Photoshop en cuadros, como el disco de Midnight de DJ Crash. Y de repente hice un disco que evocaba a los discos de Mowax y luego lo acabé serigrafiando en tela y los llevaba físicos. En mi book llevaba los trabajos físicos. No era un mock-up, ¿no? Entonces eso a la gente también... ¿No lo tienes aquí al lado? ¿No lo tienes aquí al lado esto? ¿El qué? ¿El cuadro este en Canvas o es otro? No, ese no. No. Pero eso, no, eso lo podía, es lo que le comentaba antes a Leis que estábamos hablando. Digo, oye, hago recopilación pero puedo abrir el este y lo busco. Podría llegar a encontrarlo. Vale. Porque tengo Pues, una si quieres, conferencia pásamelo que hice. luego y lo miramos. Vale. Vale, Mart.
Venga, tu primer consejo así que irías dando. Podemos hacer una tanda, no sé, de unos cuantos consejos si queréis. Yo es que creo que en la carrera de un ilustrador, un dibujante profesional, nunca va a suceder nada que no salga de ti mismo que te haga tomar conciencia de que eres profesional. O sea, creo que el tomar conciencia de que eres profesional tiene que salir de ti. O sea, entonces, lo primero para ser profesional es creerte profesional y tomar conciencia de que lo eres. Yo tengo una anécdota un poco así, un poco... Yo recuerdo cuando estudiaba en... Uy, se me ha ido la... Cuando estudiaba en la... ¿Se me ve? Es que no me veo. No. ¿No? No. Me he ido. Un momentito. Ahí estoy. Ahora sí, ¿no? No, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Las cosas del directo. Quieto, decía que cuando yo estudiaba en la escuela de artes y oficios, yo me recuerdo, tenía yo creo que 20 años, yo me recuerdo dando tarjetas mías de ilustrador. Pues si necesitas un ilustrador, que sepas que, ya no tenía ni idea, pero yo daba ya tarjetas de visita en plan, quiero decir, esto es una tontería, pero la confianza que tú tengas y el creértelo es el primer paso. Porque nunca te va a suceder nada, aunque te encarguen mañana algo y te paguen mucho dinero, que te haga a ti sentirte profesional si tú no te lo crees. Y en el momento que tú te crees profesional ya te comportas como tal. Y ahí ya se va encadenando todo. Cuando tú te comportas como profesional, pues haces un poco pues, lo que comentaba Inocuo, de perseverar con proyectos, leer tus tiempos, los tiempos que estás viviendo, qué se lleva, cuál es la tendencia. Ese tipo de cosas te lo hace cuando empiezas a mirar las cosas con mirada de profesional. Por lo tanto, el primer consejo que yo daría es, ¿quieres ser profesional? Créetelo ya. Y no hay una edad. O sea, no tienes que esperar 3 encargos pagados para ser profesional. Puedes ser profesional desde que estabas estudiando. Si tú te crees profesional, ya eres profesional. Para mí ese es el primer paso, creértelo. Muy bueno. Aleix. Bueno, yo básicamente lo resumiría todo al principio en lo que ha dicho un poco Inocuo, en que me costó mucho tiempo darme cuenta de eso, porque para mí la profesión de esto, el oficio, era un poco alienígena, porque yo no solo estaba en la carrera, sino que al principio hacía artes marciales casi a nivel profesional o a nivel internacional, si quieres, entrenaba 4 horas diarias, 6 días a la semana, o sea, era un tarado, y después me dediqué al rugby. Con lo cual tenía poco tiempo, pero paralelamente, como el timing de prensa es muy bestia, en el sentido, hay un señor que te llama un día por la noche y te dice que mañana necesitas hacer un artículo de no sé qué, que es totalmente abstracto, no tienes mucho tiempo, no tuve mucho tiempo para meditar, ¿no? Pero me di cuenta de que lo que dice Inocuo, ¿no? Que realmente lo más importante en definitiva es un portafolio. En el estudio, por ejemplo, recibo casi cada día, sobre todo en esta época, correos de gente que me envía su currículum o mira, esto es lo que hago. Y hay gente que solo me manda su currículum académico. Y yo pienso, ¿y qué hago con esto? Eso no me sirve prácticamente para nada. O sea, que tú hayas estudiado no sé qué, lo que quieras, pero al final lo más importante es cuál es tu estilo, qué eres capaz de hacer y si puedes defenderlo, lo que decía un poco Inocuo también, ¿no? Es decir, vale, sí, tú me has hecho esto, pero ¿cuánto tardas? No, es que esto lo he hecho en un año. Ah, fantástico, pues ya nos veremos cuando tardes 5 días en hacerlo, ¿no? Con lo cual el portafolio creo que es muy importante, sea de verdad, sea de mentira, pues claro, todos hemos empezado sin ningún cliente, ¿no? Entonces es muy difícil poner un Coca-Cola en tu portafolio porque eso a lo mejor no sucede nunca, ¿no? Pero de cero a Coca-Cola, por poner una marca la que sea, hay infinitas maneras de explicar qué es lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Que eso creo que es lo más importante de cara a conseguir los primeros clientes, ¿no? Y también lo que dice Mart, estoy de acuerdo, ¿no? Cuanto uno, ya no solo creérselo, sino aparentarlo, ¿no? Porque si tú no has hecho nunca nada y pues estás estudiando, dibujando en tu casa, lo que fuere, va a tener que haber un momento en que te presentes al mundo, es decir, los demás, los que te van a dar trabajo, de la manera más profesional posible, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de que, claro, como tengo este background,
cuando estaba en historia, yo no conocía a nadie. O sea, probablemente vosotros dos, que estudiasteis algo relacionado con el arte, todos vuestros colegas eran así. Pero es que ninguno de mis colegas eran así. Todos eran o jugadores de rugby o tíos de artes marciales o gente de historia o de filosofía. Con lo cual, yo estaba totalmente alienado del mundo artístico, más aparte de lo que yo hacía y lo que se podía consumir en ese momento, ¿no? Con lo cual, me dediqué a ir a exposiciones, me dediqué a hacer cosas que me conectaran a ese mundo que no era mi intimidad, mi casa y yo con mis papeles, ¿no? Pues bueno, eso, básicamente eso. Se podría, vamos, básicamente resumir en el hecho de hacerte un buen portafolio, ¿no? Tener algo ahí más o menos preparado. Claro, es que es la base. Después tú ya puedes tener, a día de hoy, el siglo XXI, ya puedes tener tu cuenta de Instagram, yo qué sé, tu Facebook, la plataforma que más que más se adapte a lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero el offline todavía creo que pesa un montón. Y el offline me refiero a que vas a contactar con una persona en concreto. Aunque le envíes un mail, alguien te va a llamar en algún momento dado o conoces a alguien y ¿tú qué haces? Pues claro, yo, pues eso, creo que el portafolio es la base de todo, ¿no? Vale, a ver, os leemos así muy rápido un momento el chat y de paso aprovecho para decir a todas las personas que nos estéis viendo o que os vayáis conectando a este debate, tertulia, en el que se dan consejos para personas que se estén empezando a iniciar en el mundo del dibujo, que podéis también hacer vuestras preguntas. O sea, podéis hacer vuestras preguntas, indicar a quién le hacéis la pregunta y si os parece bien, ¿no? Pues os responderán directamente y tal. A ver, Ankaiz, creativo pintor. Hola, Rayitox, te desafío un debate a dos sobre qué futuro de las artes plásticas y visuales originales. Bueno, pues yo qué sé, tío. Es que no sé ni quién eres, Ankaiz. Bueno, déjame que me lo piense. Es que no sé quién eres, tío. Es que... Pero lo estudio, ¿vale? No digo que no, ni digo que sí, ni nada. Simplemente, de entrada, los jueves tengo debates abiertos donde todo el mundo puede participar. Si quieres, únete ahí, que nos veamos las caras y luego ya vemos la opción o no de hacer un debate a dos y todo eso. Bueno, Alquim88, muy interesante esta charla, gracias. ¿Cómo podría complementar el dibujo arquitectónico con todas sus reglas y el dibujo creativo? ¿O son totalmente incompatibles? Mira, empezamos ya con preguntas. ¿Hay alguien que quiera responder esta pregunta antes de dar más consejos? Venga, va, Inocuo. No sé, bueno, por ejemplo, si alguien la quiere contestar, estoy abierto, pero yo creo que, por ejemplo, hay gente como Cinta Vidal o muchos ilustradores que utilizan las técnicas probablemente de perspectiva para generar efectos ópticos y cosas que están muy de tendencia ahora a nivel de Satisfyer visualmente, que si no tienes un bagaje puramente técnico de dibujar ese tipo y saber dibujar ese tipo de dibujo más arquitectónico, perspectivas, etc., sería totalmente imposible. No sé si conoces el trabajo de Delta, que sería como Delta es un grafitero, pero estudió diseñador, es arquitecto y diseño industrial y hace como tipografía 3D, pero todo como muy trigonométrico y tal, lo hace como objetos flotando en paisajes, es espectacular. Sí, ya sé quién es, creo que sé quién es. Pues este tío hace ese estilo porque tiene esa técnica, pero creo que es súper interesante porque puedes realmente meterte en técnicas y sacar como un estilo muy propio partiendo de pura técnica más tradicional dentro del dibujo arquitectónico y sacar cosas realmente brutales. Tío, bueno, muy buena respuesta, yo creo que... Sí. Yo, si puedo, yo creo que da igual si es... porque ha salido este ejemplo de dibujo arquitectónico, pero es que yo creo que cualquier cosa es válida llevada al campo creativo, me refiero. Yo, por ejemplo, cuando hacía artes marciales, empecé a estudiar japonés y los primeros cuadros que hice son basados en el ukiyo-e japonés. O sea, que en definitiva lo que te pasa... Mira, esto lo decía en una conferencia Pascual Ferri, que es para mí uno de los mejores dibujantes de cómic del mundo. Él decía, desde la queja, ¿no? De decir, joder, es que yo se me considera un artista, pero es que me paso 15 horas al día dibujando y supuestamente yo tendría que correr por la calle y inspirarme y que me pasasen cosas y esto implementarlo a mi obra, ¿no? De alguna forma. Y vale, él se quejaba porque el rollo cómic es muy determinante en cuanto a horas y paciencia, ¿no? Pero yo creo que
para alguien que empiece, cualquier cosa es válida mientras vibre de alguna forma, ¿no? Alguien, yo qué sé, Kinoko vibraba con la música, este señor, o quien fuere, que te ha dicho, vibraba con la arquitectura. Yo vibraba con el rollo japonés. No sé en qué vibraba Mart en su momento, a lo mejor los fanzines o cualquier otra cosa, ¿no? Un estilo. Yo creo que todo eso, cualquier cosa, puede ser implementada a algo que tenga que ver con lo creativo. Yo creo que no creo que haya mucha diferencia entre la vida y la producción artística. Otra cosa es la parte comercial, pero yo creo que es esencialmente, yo creo que es esencial que la gente le pasen cosas y que tengas cosas que contar, ¿no? Hostia, ahora tengo una máscara africana. Ah, hostia, no la había visto nunca. Pues ahora voy a hacer máscaras africanas, ¿no? Digo esto como puede ser cualquier cosa, ¿no? Creo que va por ahí, no sé. No, está bien. Yo añadiría simplemente que hay un movimiento muy fuerte de gente que se junta para dibujar fondos, me refiero a edificios y tal, y que combinan muy bien esa parte un poco arquitectónica con la parte orgánica de la acuarela. En realidad creo que con cualquier cosa, o sea, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, con cualquier cosa se puede transmitir algo. Si es desde el punto de vista arquitectónico, pues perfecto, que se lo digan a Gaudí. El marketing y ventas es el mismo para todas las profesiones y vocaciones y empresas. Y vivir del arte en países del mercado libre es necesario salir del taller a ofrecer nuestra obra a todos los comercios. Bueno, creo que es... Es que entramos en lo de siempre, ¿no? Que es cómo te vendes. Claro. Y ahí sí que entran muchos factores que ahí sí que podemos dar 50.000 consejos, pero que es muy importante de cómo vendes tu actividad. Lo que dice Alex también, de que tienes que vivir cosas, no puedes estar todo el día encerrado en el estudio, algún día tienes que hacerte un book y picar una puerta, por muy desagradable que sea. Ir a puerta fría creo que es lo más desagradable que hay, pero a medida que vas caminando en el mundo profesional siempre hay alguien que te recomienda. Hay una cosa que es básica, es que ser medio bueno, ya no digo bueno, pero que tengas algo que enseñar, que no digas, hostia, si tú mismo no estás satisfecho y como decía Mart, no estás contento o no te crees profesional, para tener seguridad en ti mismo y ver que lo que estás haciendo dentro de donde estás, saber dónde estás, que estás empezando, y a partir de ahí empezar a picar puertas y a decir, oye, mira, que vengo a enseñar mi book. No vengas, ven mañana, pues me planto mañana. Pero este rollo de la gente que se hace 7.000 perfiles de Behance, sube 40.000 cosas en Pinterest, eso está de cojonudo y es complementario, pero nunca podrá suplantar la parte de tener una entidad un poco, no digo vendedora, pero tener ciertos dotes a la hora de saberte vender a ti mismo, porque como te vendas tú no te va a vender nadie. Sí, se aprende más de un rechazo, perdón, se aprende más de un rechazo que de una escuela de arte. Sí. O sea, se aprende más de ir a una entrevista con un editor y que te diga, mira, este proyecto no funciona porque nosotros somos una editorial que vende 500.000 ejemplares y con lo tuyo no venderíamos ni 50.000 y que te explique por qué y qué tal y qué cual. Esa es la mejor lección como profesional que te puedes llevar, más que en una escuela de arte 3 años. Pues lo aseguro, vamos, lo aseguro. Bueno, al menos que estás un fuera de serie y que hagas algo absolutamente fuera de mercado. Que yo conozco gente que lo que hace es es una jartada, pero dices, hostia, está brutal, pero es que, ¿dónde metes esto? ¿Sabes? O sea, hay cosas que pasa que hay gente extremadamente buena que puede pasar que está fuera de lo que es una tendencia o una colocación de su obra en el terreno comercial. Bueno, pero en ese caso depende de qué objetivo tenga esa persona. Si su objetivo no es... Claro, pero o sea, el enfoque un poco bueno, al menos yo como lo tenía en mente, es el enfoque de consejos para gente que está empezando a dibujar o que se está metiendo en el mundo del dibujo, pero yo creo que hay más, o sea, hay más vida que más allá de lo que viene a ser los encargos publicitarios, ¿no? De las empresas publicitarias. Ah, por supuesto. Yo lo estoy generalizando. No habla de publicidad forzosamente, pero bueno. Claro. Claro, bueno, pero me refiero, ¿no? Cuando habláis del book o cuando habláis de todo esto, es siempre de cara a una agencia, ¿no? O sea, más de cara a la ilustración profesional, quizá. El book es necesario para si te quieres dedicar al cómic, si te quieres dedicar a la ilustración editorial, publicitaria, o sea, algo tienen que ver tuyo, tienen que ver una muestra. Quien dice book dice una web, dice un perfil de Instagram, pero lo que decía Inocuo, que estoy totalmente de acuerdo, es que la experiencia física todavía es muy necesaria. Sentarse en la mesa con un editor o tu futuro cliente o la persona que te va a contratar, que te diga qué es lo que falla en su opinión de tu trabajo, que luego tú saques tus propias conclusiones respecto a eso, es la mejor escuela que hay. O
sea, irte con tu portfolio a otro país o donde sea a vender tu trabajo en persona. Fuera de la comodidad. Simplemente fuera de la comodidad. Eso es. Eso es la mejor escuela que puede haber. La gente en Instagram tienes a lo mejor lo típico de subes una ilustración por decir algo y piensa que el 80% de la gente que te sigue a lo mejor son colegas y te ponen mensajes muy positivos siendo un ñordo lo que haces, ¿no? Y dice, está guapísimo, 5 estrellas, una banana y 3 berenjenas, ¿no? Y es porque te quieren. Vale, cojonudo. Y de esas tengo 20 tal, hostia, soy buenísimo. O sea, estoy partiendo la pana en Instagram con mis colegas. Pero es que no tiene nada que ver lo que está diciendo Mar. Tú te sientas delante de un tío, ya sea una editorial, ya sea lo que sea, da igual, y te dice, pues no lo veo. O sí, o oye, vente mañana y te pones a trabajar mañana mismo. Ahí es cuando te das cuenta realmente. Y yo tengo una anécdota. Ese tío no te quiere. Ese tío quiere sacar dinero de lo que haces. Claro. Esa es la opinión que vale. Si quieres vivir de esto, claro. Si lo que quieres es que te digan lo guapo que eres, no vayas ahí, porque no van a ver lo guapo que eres. Van a ver si tu trabajo está guapo. Una cosa es un hobby y otra cosa es, hablamos de tema profesional. O sea, gente que dibuje hay muchísima, pero gente que se quiera dedicar profesionalmente y que solo viva, sus ingresos vengan directamente de esa actividad, es otra. Eso es. Una pregunta. Bueno, ahora luego si quieres salir que hemos cortado una anécdota. Un segundo. Si alguien quiere ganarse la vida dibujando, ¿qué diferentes alternativas creéis que tiene esa persona? ¿O son las que vosotros veis de una manera más clara? Yo quería dar una anécdota personal antes de, si quieres abordar esto. Nada, es cortito. Bueno, una persona que trabajaba con alguien de la familia, bueno, tenía un estudio, era arquitecto y trabajaba en el mundo de la moda. Bueno, conseguí el teléfono básicamente y lo llamé 2 veces al mes, siempre el día 1 y el día 15 durante 2 años, para que viniese al estudio. En ese momento era el garaje de mi madre y es donde yo pintaba. Y nada, oye, ¿qué tal? Oye, a ver si te pasas, que no sé qué, no sé cuántos. Sí, vale, bueno. Un señor que estaba hiper ocupado, ¿no? Y un día, por casualidad de la vida, era por la tarde, no sé por qué yo no estaba en la facultad. Y el tío dice, oye, ¿estás en tu estudio? Y dices, sí, claro. Dice, mira, estoy aquí fuera. Y, hostia, cuando el tío entró, dijo, hostia, pues parece que te lo tomas en serio. Digo, hombre, claro, no llevo 2 años persiguiéndote, no para enseñarte como el niño pintarrajea, sino porque realmente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Por casualidad de la vida, me seleccionaron para hacer una exposición individual en una sala de la Generalitat y se pasó. Se alinearon los astros, se pasó a la exposición, le gustó y el mes siguiente me propuso el primer trabajo, que fue el primer trabajo bestia que he tenido en mi vida, que era hacer unas ilustraciones que vestían todos los stands de moda de Pepe Jeans en toda Europa, en todas las ferias de moda, que era como algo muy bestia, como con 44 metros de largo por 4 de altura, con piezas enganchadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que si no hubiese tenido en los previos, no me hubiese dedicado a pintar y a generar obra para enseñar y hubiese sido persistente en todo esto, los astros no se hubiesen alineado para que yo acabase trabajando para el estudio de diseño de interiores dedicado a la moda. Quizá era el top a nivel mundial, que tenía sede en Barcelona y sede en Amberes. Entonces yo era el único freelance de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, claro, a ti te dan esto con 25, 26 años y se te hacen chiribitas, que no sabía ni cómo presupuestar eso. Entonces tuve que llamar a un colega que era profesor de la Llotja que me dijera, oye, ¿cuánto cobro por esto? ¿No? Porque yo, pues bueno, una cosa es la prensa y el cómic y los currillos y otra cosa es algo ya como mucho más bestia, ¿no? En fin. Está bien. ¿Y salidas profesionales con la ilustración o, bueno, con el dibujo? ¿Cuáles creéis que son las más...? Imaginar a alguien que está diciendo, bueno, me gusta el dibujo, ¿cómo puedo vivir de ello? Hombre, yo creo que desde principios de los 2000 vivimos en un boom de la ilustración. Yo creo que nunca, jamás antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos estilos, tantos ilustradores y tanta gente viviendo de esto, ¿no? Eso no quiere decir que haya mucha gente que no llega, que no tal, pero la cuestión es que ahí la ilustración es mucho más aceptada ahora que hace varias décadas, ¿no? Entonces,
no sé, hay infinitos soportes. Cualquier soporte online, desde videojuegos hasta cine. Hasta el cine tiene. Yo he hecho stories para cine, ¿no? Te sientas con el director y te dice, mira, quiero hacer un plano como este, lo dibujas. Vale, entonces, pues en la publicidad, en productos... es decir, que tu ilustración esté en una camiseta, en una taza, es igual. Cualquier campaña para cualquier empresa que haga cosas físicas, ¿no? Hay muchísimas salidas, ¿no? Editorial, por supuesto, es el clásico. Tienes que hacerte de alguna manera, ¿no? Yo creo que cómo podemos ayudar a la gente es cómo hacerte un plan. O sea, mirar primero, no es lo mismo un chico que haya nacido en Albacete, con todos, ¿no? Que no tiene nada que ver, pues nacer en cualquier sitio, pero decir, no es lo mismo un tío que viva en Londres, a un tío que esté de vacaciones ahora mismo en París con su familia, no lo sé, ¿no? O sea, que puedes, yo creo que primero hay que trazar un plan, yo creo que tienes que mirar a tu alrededor inicialmente dónde estás y dónde tu producto, entre comillas, puede funcionar, ya sea de forma personal e íntima, es decir, le hago los retratos a la gente, oye, mira, me he enterado que el vecino del quinto ha tenido un bebé, por ejemplo, ¿no? Típica movida. Desde eso, que puede ser... Uy, perdón. Desde... Cosas del directo. Gracias. Pues desde eso hasta que... Yo empecé así, empecé pintando persianas, que tampoco... Oye, pues mucho respeto, ¿no? Pero porque fue por eso. Al final un día pues, le pintaban todo el día la persiana y dijo, oye, ¿quieres que te pinte algo más guay para que te lo pisen? Y ahí empecé con 14, 15 años. Y ahí me tuve que hacer la pregunta de cuánto cobro por esto, ¿no? Pues hacía, evaluaba. Pero bueno, siguiendo con el plan. Primero lo que tienes más cercano. Haces una serie de capas de cebolla y miras desde el vecino del quinto, en el barrio, qué tipo de negocios tienes, la ciudad donde vives, qué posibilidades tienes dentro de, ya sea actividad o estudios, agencias. Eso lo primero que tienes que mirar es el terreno profesional. Pues, oye, ¿a quién puedo llamar? Pepito, que se dedica, que es arquitecto, voy a por él. Otro que tiene una agencia, voy a por él. Uno que es fotógrafo, aunque sea para hablar, o sea, da igual. Y ahí empiezas a ver un poco y cada uno que te explique su película y su realidad del día a día. Y luego empiezas ya a cuestiones donde ese plan hay que financiarlo, que es viajar, es decir, ya sea por la razón que sea, y dices, pues en vez de soy de Albacete, hostia, pues si hay una opción de hacer un becado en Cuenca, me voy a Cuenca de cabeza, porque seguro que es diferente a lo que vivo en Albacete. Oye, no, Madrid. Oye, que me puedo ir a Londres, o sea, sin miedo. Para que luego vas a volver, tarde o temprano volverás si es que quieres o tu vida te lo permite. Pero eso creo que es empezar a romper con la comodidad progresivamente y luego una cosa que sí es posible hacer es intentar solo vivir de eso. O sea, que no tengas otro que digas, no, hago por las tardes de pizzero, por decir algo, aunque es totalmente necesario, pero intentarte forzar al máximo que tu incoming de pasta sea de ahí. Ir creciendo en esas capas de cebolla hasta que te vas alejando de tu zona de confort y empiezas a tener un mapa de acción donde poder empezar tanto a presentar tu book, a conocer a gente, generar networking de gente en general y luego asistir al máximo de cosas relacionadas con tu actividad. O sea, no te vayas al bar de tus colegas, vete a la exposición que seguramente no te hará ninguna gracia porque encontrarás a gente que a lo mejor no te va a caer bien o que la ves no afín a ti. Tú paséate por allí y da por culo un ratico, que eso es gratis y se nos da muy bien. Pero ese es uno de los consejos, no sé si lo... No, está muy bien. Yo me hice 2 planes de eso, de hecho. No, hice exactamente lo que ha dicho Inocuo. Primero, ¿cómo puedo ganarme la vida? Ostras, no conozco a nadie. Voy a exposiciones, voy a eventos, conozco a este, conozco a otro. Vale, entonces ya sé cómo... Barna es cada semana hay 300.000 de esto, claro, sí, depende de dónde vivas. Claro, sí, correcto. Claro, después dice, por ejemplo, eso ya en una fase más avanzada, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para tener clientes en el extranjero? Pues cuando tenía un curro, claro, yo soy freelance y hay curros que puedo hacer a distancia, pues cuando tenía un curro que me lo permitía, me iba a pasar un mes o 2 o 3 en cualquier otro país y me buscaba la vida, pues yo qué sé, compartiendo habitación o lo que fuere, para intentar hacer cosas allá, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco, fui a San Francisco, me pasé 2 meses y medio, en Tel Aviv, en Ámsterdam, en Hong Kong. Si vas en calidad, no de turista, sino vas en calidad de otra cosa, aparte que seas turista, que puedes ser turista, no pasa nada. Pero tú vas ahí, llegas a... Yo también he viajado un cojón y vas ahí y dices, que yo pinto, hago tal... Hostia, pues y ya en una semana te estás metiendo en el circuito y generalmente, y tú lo sabes mejor que nadie, en nuestro terreno, que yo estaba en Tokio, en Nueva York, en San Francisco, donde sea, siempre hay un bar donde dices, pues
pues te vienes mañana y me pintas la mandanguita, ¿sabes? Y dices, venga, va, pues ya estoy ahí. Y ahí es cuando ya cierras y te puedes llegar a pagar un viaje. Y a ti te ha pasado. Nos hemos pagado más de un viaje porque al final yo he tenido que atrasar billetes a cascoporro porque no veía el momento de volver. Sí, yo, por ejemplo, en San Francisco, lo primero que hice es mirar dónde había clases de dibujo al natural. ¿Por qué? Porque fue la forma más rápida para acceder a otros colegas dibujantes. Y ahí me encontré a dibujantes de Bay Area que eran alucinantes. Gente que la ves en Instagram y dices, ¡wow, tío! ¿Pero qué haces aquí? Por ejemplo, aquí en Barcelona hay un sitio donde prácticamente están todos los artistas urbanos, desde Enric Font hasta Ariz, va muy a menudo, y todos hemos pasado por allá. Y claro, no es que te vayas a hacer colega, eso da igual. Simplemente vas y hablas y, hostia, tú eres tal, y hostia, me gusta mucho lo que haces, y cómo lo haces, y tal. Bueno, si la gente es más o menos normal, como podría ser cualquiera de nosotros, pues no te importa hablar con nadie. O sea, que hablas y la gente habla y te enteras y dices, hostia, ¿cómo funciona esto? Ah, vale, hostia. Ah, pues mira, resulta que había un colega, mira, es que tengo mucho curro, no sé qué, oye, me gusta lo que haces y podía encajar con esto y yo no lo voy a hacer, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? Bueno, yo creo que, como dice Inocuo, funciona así, no funciona de muchas más formas. Factor suerte también, ¿eh? Y Marc, por supuesto. Marc está ahí. No, Hazle hablar a Marc. Con mucha atención. ¿Tú qué opinas? Yo, Cuéntanos un poco. Puedo disentir un poco. Creo Venga, que preguntarse tanto el cómo vivir de esto no es más importante que el para qué. Y creo que en el fondo uno tiene que buscar aquello que le gusta, que le hace feliz sobre todo, también ver en qué circunstancias está y centrarse en ello. Porque si tú empiezas a hacer cosas que crees que van a, bueno, o supuestas necesidades que tenga tu comunidad, puede que con los años no seas feliz con lo que estés haciendo por donde te lleve el camino. Entonces creo que es más importante centrarte en aquello que te gusta, que aunque a priori parezca que no tiene mucha salida comercial, puede que con perseverancia y haciéndolo de una manera muy profesional, puede que al final consigas darle una salida. Entonces hay que preguntarse tanto el cómo como el para qué. ¿Para qué quiero dedicarme a esto? ¿Dónde me veo dentro de unos años? Y eso es muy importante también, porque la experiencia de Inocuo, la experiencia de Alex o la mía no va a ser la misma que la gente que nos está viendo. Nunca va a ser igual. Y de hecho, cuando nosotros contamos nuestras experiencias, también lo hacemos desde otra época, en donde las cosas eran también diferentes, donde no había redes sociales, como decía antes Inocuo, que teníamos que formarnos con libros que tardaban de importación, que tardaban meses en llegar, era una cosa loquísima. Que me acuerdo que yo las compraba entre varios y tal, era muy complicado. Entonces son otros tiempos, unos tiempos donde creo que además, si algo bueno tiene las redes sociales y esta especie de proyección mayor que tenemos, es que la gente puede ahora buscar más su trabajo con voz propia. No tiene que adaptarse tanto o tener esa versatilidad tan grande como se nos obligaba a tener a nosotros cuando estudiábamos, que se valoraba mucho el ilustrador versátil. Ahora creo que el ilustrador con voz propia o el artista o el dibujante con voz propia se valora también mucho más. Entonces creo que en los tiempos de hoy es más importante centrarse en lo que te gusta e ir a por ello y a piñón. Y si eso luego lo logras adaptar a necesidades que pueda tener la comunidad o a diferentes formatos, estupendo, ¿no? Pero que quede claro a cualquiera que nos vea que sus experiencias nunca van a ser iguales, que a lo mejor ya no es la época de los viajes a San Francisco o la época de las grandes editoriales que con un libro que publicaras ya... Creo que estamos en otros tiempos diferentes, en otra cosa, y tal vez es una buena oportunidad para eso, para que busquemos un poco lo que realmente queremos hacer. No sé si mi diatriba ha sido un poco... No, es que yo creo que la patata es básico, lo que sientas. O sea, yo hablo desde la búsqueda de lo que a mí me formó y tal, y que te metes como a piñón. Pero es verdad que no tienes, totalmente de acuerdo que tienes que andar ahí como pegando bandazos para gustar ni nada de eso. Pero que encontrarse a uno mismo y sentirlo, porque si no, no puedes meterte. O sea, si intentas agradar a todo el mundo sin agradarte a ti mismo, olvídate. Ya.
Hay una Pero pregunta... sí, pero yo creo que hay un hilo conductor. O sea, una cosa es que nosotros tengamos una edad y nuestras carreras sean X, pero vale, sí, lo que te gusta está muy bien, ¿no? Y se le presupone, ¿no? Como el valor en la mili. O sea, si ya estás haciendo algo que no te mola, pues es que ya es como dices, ¡fua! Para eso dedícate a cualquier otra cosa que no sea el dibujo, porque si estás dibujando y ya no te mola y encima quieres ser profesional, esa ecuación ya es como mejor pegarte un tiro en un pie, ¿no? Más rápido, ¿no? Lo que dice Marta es verdad, que tienes ahora mismo, o sea, el poder, es cierto que no estamos en la época de viajar y de buscarte, eso es verdad, pero también tienes mucha razón, Marc, pero hay un golpe con el tema de Instagram y todo esto donde se consume de una manera mucho más rápida y más cortoplacista, lo que es un trabajo que puede llegar a hundirte o pedirte demasiada demanda en muchos casos o sea, es muy peligroso, ¿no? Sí, un consejo es un poco mirarse hacia uno mismo, que la patata funcione, es decir, estar muy convencido con lo que estás haciendo porque realmente va a ser tu vida y no mirar tanto el gustar o no de esto. No, pero cuando estás muy convencido de lo que haces, realmente Instagram no te afecta tanto, yo creo. Sí, eso es verdad, es verdad. Es verdad, pero es que también ahora vale todo, o sea, ahora vale todo. Yo de hecho, todo. De hecho, cuando daba clases en la facultad, en el posgrado de Ilustración y demás, el primer día les hacía 2 preguntas a los alumnos, ¿no? Y según cómo me respondían, ya casi que muchas veces podías intuir si iba a funcionar o no. Casi, o sea... Sí, pero ¿cuánta gente de vuestra clase al día de hoy trabaja de esto? O sea, en mi clase éramos 40. Que nos dediquemos profesionalmente de mi clase, a lo mejor hay 5 o 6, como mucho. Yo creo que en mi caso, solo yo. Yo iba a decir algo así, pero... Y no me gusta, o sea, no me alegra decirlo, porque me encantaría que claro. los artistas, yo soy muy pro eso, o sea, me encantaría que la mayoría de la gente fuera artista o lo cultivara de alguna manera. Creo que sería un mundo mejor, o sea, así de claro lo digo. Sí, entonces me entristece que no sea así, pero sí, es verdad. Es verdad. Siguiendo la primera pregunta que les hacía, siguiendo lo que he explicado antes, era ¿cómo te llamas? Y la segunda, ¿cuántas horas dibujas al día? Y según cómo me respondían a esa pregunta, podías ver que se iban a estimbar. Es decir, hubo hasta gente que me dijo, no, yo no dibujo. Y dije, espera un momento, me voy. Sí, abro la puerta de la clase. Ahora, sí, ahora vale todo. Ahora vale todo. No tienes por qué. Ilustración. Hay metodologías que puedes llegar a hacer cosas que no hace falta que sepas dibujar, ¿eh? O sea, cuidado. Pero Aleix no dice eso. He dicho dibujo porque las horas, la anécdota es esta, pero podía ser cualquier otra cosa. O sea, podías meterte en el sketch o podías meterte en el ZBrush o cualquier otra historia. Hay arte generativo. Tú puedes meter código y de ahí hacer una interpretación de una foto que lo puedes meter en una RepRap que te imprime con un boli. Y sí, claro. Alcohol y te quedas así y dices, ¡guau! Vaya pasada. Y lo has hecho. Si no has invertido tu tiempo en una parte de ingeniería y otra de programación como para sacar eso, pues. Pero hay tutoriales. Sí. Y hay open source. Tendrás que verlos, ¿no? Y eso son un montón de horas, ¿o no? Bueno, pero no dibujas. Yo te digo que haces un poco como el claim, ¿eh? Como William Clay. No tocas el papel. O sea, podías llegar a ser ilustrador sin tocar el papel. O sea, te digo que para que veas lo contrario. Pero ilustración es amplísimo. Puedes utilizar collages de fotografía y se puede considerar ilustración. O sea que eso, el dibujar, lo estamos utilizando para acotar el marco del debate, pero dile ilustración, dile dibujo, dile pipas, no sé. Ai Weiwei hizo una instalación de pipas, ¿no? O sea, que eran cerámicas. Sí. O sea, precisamente el dibujo, bueno, es algo muy específico dentro del mundo de las artes plásticas. O sea, de hecho, ahora mismo es infinito. O sea, no... de hecho, hay mucha gente que son artistas reconocidos que no pintan. No. Jeff Koons pinta, pero es que tampoco pinta él. O sea, que no es preparativo. Firma, ¿no? Sí. Bueno. ¿Creéis que realmente, o sea, hoy día, hasta normalmente el dibujo, las personas que se dedican a la pintura, primero siempre han pasado por el dibujo. O sea, primero han empezado dibujando, ¿no? Carboncillo, lápiz, tal, y luego poco a poco han ido empezando a meter con el color, y han empezado con el óleo y tal. ¿Creéis que eso sigue siendo necesario? ¿O creéis que realmente con la técnica que hay hoy uno puede prescindir de ello? Yo creo que el dibujo es hiper necesario. No hay ningún vehículo mejor para ordenar
las ideas abstractas que tienes en tu mente. No digo que haga falta aprender técnicas, óleo, acuarela, acrílico, bueno, eso ya depende de las motivaciones de cada uno, pero que no existe un vehículo mejor para ordenar el pensamiento abstracto, pero vamos, eso te lo dicen incluso algunos escritores. Hay escritores que para escribir sus libros necesitan dibujar algo antes. Sí, hasta cineastas, yo qué sé, James Cameron y Ridley Scott eran excelentes ilustradores y es que les facilitaba mucho la idea, pero o sea, el dibujo es una herramienta más. Es una herramienta, sí. De algo que ahora mismo se acontece como algo infinito. O sea, creo que estamos en una época donde precisamente no importa. Si tú quieres ser artista, no creo que importe si sabes dibujar o no. Para mi criterio, no es saber dibujar, es dibujar. Creo que saber dibujar y dibujar son dos cosas diferentes. Saber dibujar parece que lleva la connotación de cierta calidad o cierta profesionalidad o cierta base. Sí, pero Mariscal, ¿dibuja o no dibuja? Sí. ¿O dibuja o sabe dibujar? Ambas cosas. Bueno, desde un canon estricto, Hombre, no, desde un plano de teoría de la imagen pura y dura. Cualquier dibujante de segunda de Marvel y obviamente pues de un canon realista no tiene nada que ver. No, pero ahí nos metemos en el campo a lo mejor del gusto, pero si hablamos de pura teoría de la imagen, el Mariscal es un tipo que sabe componer, que decir, son dos cosas diferentes dibujar de saber dibujar. No creo que sea necesario si eres dibujante, evidentemente necesitas saber dibujar. Aunque sea para dibujar mal, a propósito, pero saber dibujar. Pero si eres un escritor o eres otro tipo de artista cuya finalidad no es saber dibujar, yo creo, en mi humilde opinión, que dibujar puede ser una herramienta muy útil y que a día de hoy es insustituible por ninguna técnica digital, porque el gesto, claro, o sea, el gesto, hablamos del gesto, del dibujo, no ha sido nada capaz todavía de sustituirlo. No me da igual si es sobre papel, si es sobre una pantalla. Creo que es una herramienta muy práctica a la hora de planificar una idea, un proyecto, lo que sea. Ya sea una performance, una videoinstalación, ser capaz sí, eso no te lo discute. Lo que pasa es que no es mutuamente, o sea, no lo veo inclusivo. Hay infinitos, o sea, ahora mismo tú puedes utilizar geometrías de Illustrator para plantear tu obra y no hay ningún gesto. No puedes dibujar, para mí, vamos, en cierto modo. O sea, cuando digo el gesto, no me refiero solo a que tengas que coger un bolígrafo o un lápiz de estos digitales. No, el hecho de proyectar ideas mediante formas, ya sean geométricas, ya sean más gestuales. Pero eso puedes hacerlo con volúmenes. No, pero Marc se refiere más al gesto que te define, es decir, el poder ordenar tu cuerpo para poder mandarle a la mano y entenderte contigo mismo y tener un mapa y utilizarlo como diálogo para poder tanto transferir ideas hacia ti mismo, hacia otra persona, el hecho de utilizarlo como vehículo más que como herramienta plástica, ¿sabes? O sea, es que, Aleix, hacer la lista de la compra es dibujar. Sí. Sí. Claro. Y depende qué las letras son dibujos, Aleix. Claro. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Escribir. En cierto modo, escribir... bueno, en cierto modo, no. Escribir es... ¿No? Vamos, que está guay que no lo veamos igual, pero que... ¿No te parece que la caligrafía es...? Claro, depende de cómo definas dibujar. Bueno, pero hay una visión aquí que es que la gente que está... Es decir, tú estás empezando y desde luego estoy de acuerdo en el Procreate va, publicidad, Procreate, va de puta madre. O sea, he dejado miles y miles de euros en Wacom y de repente dices, que la respuesta que tiene el Procreate del iPad es acojonante. Claro. O sea, para llevar a cabo bocetos, no digo que luego lo lleves a cabo, es decir, luego ponte con la tinta china y sácatelo, pero para sacarte bocetos en 10 minutos... Estar con el cliente y decir, así, o así. Y haces, esto antes como coño, ojo, y es un software que no tienes que pagar una suscripción, otra publicidad, otra de Adobe, no. Pero, es decir, no hay un tema que es muy accesible y eso antes era muy inaccesible. O sea, tener las herramientas que disponemos hoy a nivel tecnológico, cuidado. Obviamente, si no has pasado por la parte de experimentarlo y de vivirlo físicamente, olvídate, eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo con Marc de que tienes que pasar al menos ese primer paso de coger, aunque sean 4 rayas en un papel. O sea, no te pongas... Hay softwares increíbles y ya te digo, aplicaciones de iPad que te hacen milagros, pero... Yo recuerdo creo que era en los 90,
cuando empezó el Photoshop, el Photoshop creo que es del 92, recuerdo que hubo una época en la industria del cómic donde todo se coloreaba con Photoshop, porque claro, el Photoshop fue un boom increíble y veías cosas horrendas, porque como no se utilizaba, claro, la gente se flipaba mucho, los coloristas de entonces, y entonces te usaban todos los efectos y todos los colores posibles que te ofrecía el Photoshop. No se sabía dosificar, no se sabía, y mucho era porque había muchos que no tenían base tradicional de color. Y lo veías guay. Y veías cosas horrorosas. Claro, pero como no tenías cultura digital, decías, el Twill es cojonudo. Y veías el Twill y decías, no, mejor que no, mejor que no. ¿No? Claro, y esto también veías cosas horrorosas, tramas clásicas del cómic, o sea que... Claro. Todo eso es muy... Eso pasa lo mismo. Si tú has trabajado con una Repromaster, como en mi caso, y sabes cómo funciona el Halftone Pattern, y sabes cómo inclinar texturas, y sabes cómo hacer mezclas ópticas con pura trama, y utilizar dos colores que aparezcan, ¿no? Por porcentajes y tal, y llegar a hacer un cromatismo brutal partiendo de puras tramas, eso te lo da un tipo de oficio. Y es haber tirado de la imprenta y de... Claro. En mi caso también el bajar el graffiti y tener 2 sprays o 3 y hacerte un retrato. Y decir, porque desarrollas una cosa que es muy importante para ser profesional, y así retomo un poco el debate, que es el sentido del gusto. Tener buen gusto. Eso es eso es lo que te va a dar. Trabajo o no. Sí, pero eso no se enseña, ¿eh? Eso se adquiere con el tiempo. Eso se adquiere, se educa, en fin. O sea, yo, por ejemplo, a mis alumnos, soy consciente de que tenemos un montón de herramientas digitales, pero mis alumnos estudian acuarela. Acuarela con pincel y papel de acuarela, porque así adquieres gusto. Es jodido, o sea, la acuarela yo creo que es de las cosas que tienes que tener un temple, o sea, que si quieres ir muy rápido, mal, si vas demasiado lento, mal. Pero si aprendes acuarela, te aseguro que luego el Photoshop es una maravilla. Nicholson. Porque adquieres que menos es más, que el color a veces no hace falta saturar aquí porque si no la vista se vaya a ese lado. Todo ese tipo de cosas, que eso es lo que define a un profesional a mi juicio, visto desde fuera, ¿no? De decir, ¿cómo diferencia una persona que todavía cuando ve su trabajo te huele a amateur o huele a profesional? Y es el gusto adquirido. Sí, también el tema de esperar. También el ordenador te hace sobrecargar muy rápidamente porque no hay esperas. En la acuarela tienes que esperarte. O te compras un secador cojonudo, que cuida que también te dobla el papel y tal, pero claro, tienes que coger y esperarte. Mientras esperas, media hora adelante. Mientras esperas, estudias. Es como sacarle punta al lápiz, que es una cosa que, claro, con los digitales ya no hace falta, pero la parte de sacarle la punta al lápiz es muy importante, porque mientras estás sacándole punta al lápiz, estás pensando, estás viendo el dibujo y lo estás reflexionando y estás diciendo, esto lo cambiaría aquí, esto no, esto tal. Todas esas cosas son muy importantes. Tiene mucho de meditación el arte y el dibujo. Pero es muy importante esto que estás diciendo, el punto de pensar antes de actuar, ¿no? O sea, tomar eso y poder... control Z. No nos pasa, los que somos un poco que llevan muchos años, tú no te pasa que sueñas, o sea, tú en un momento de estás dándole la vuelta al lápiz y ya te estableces todo el proceso y sabes perfectamente para dónde vas, ¿eh? O sea, sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, yo si destapo la caja de Pandora sería 8 debates más. No sé si estoy de acuerdo en lo de dibujar, no sé si estoy de acuerdo en lo de gusto y no sé si estoy de acuerdo con lo del lápiz tampoco. Yo hace 1000 años que solo dibujo con portaminas y no le he hecho punta a un lápiz desde hace 25 años. Bueno, que dice eso, sí, cargar. Claro, es igual, no me jodas. Claro. Qué tío, ¿eh? Están ahí poniendo la puntita a todo, tío. Correcto. Oye, si sabes tanto, tío, dedícate a esto, ¿sabes lo que te quiero? Claro, joder. Una pregunta, ¿creéis que está bien que haya una transición? O sea, imaginar a alguien de cero, ¿vale? Disco duro a cero y se va a introducir en el mundo del dibujo. Y de repente es como, ¿le recomendarías que primero pase por los métodos tradicionales, papel, lápiz, goma de borrar y sacapuntas, y que luego ya se pase al digital? ¿O creéis que está bien ir como intercalando las dos vías para ir un poco fusionando? Creo que es... si respondo yo primero. Pues... Sí. Creo que es una cuestión muy personal. O sea, yo puedo hacer ahora una especie de proclama de sí, las técnicas tradicionales primero y tal, pero luego hay gente que no le saca el jugo. Creo que esto es como plantearse, para escribir un libro sobre romanos, ¿consideras que es bueno leerse 4 libros sobre la época romana o 3? ¿O leerse el libro que escribió tal historiador? Es el camino que decide emprender cada uno, pues yo diría que sí, pero hay gente que a lo mejor le saca jugo. ¿El qué?
Hay que experimentar. Sí, eso es. Y eso es muy personal. Yo creo que eso es algo muy personal. Yo, a mi juicio, creo que sí. Que todo te enriquece, ¿no? Pero luego hay gente que de repente, pues ya con lo digital, pues se apaña y no le quiere sacar más al... Es que también depende mucho de lo que tú le quieras sacar a tu trabajo. Sí. Y hay gente que con eso le va bien y se conforma. Bueno, supongo que va un poco en el conformismo que tenga cada uno. Y una pregunta, ¿creéis que, o sea, las personas que, por ejemplo, están empezando, pueden saltarse todo el tema de la formación académica y tal? ¿O creéis que realmente... O sea, yo creo que es obvio que si vas a una academia vas a aprender un montón, pero hay muchas personas, por ejemplo, que han hecho Bellas Artes y a mí me han dicho, ostras, si ahora fuera atrás, me saltaría todo eso, ¿sabes? Habría ido a talleres puntuales para aprender determinadas técnicas o lo que fuera, pero no habría hecho toda la formación estándar, ¿sabéis? Claro, en mi caso, ¿no? Que es el único que no ha hecho formación artística, yo me preparé, o sea, yo quería entrar en, o sea, incluso hacer el enésimo cambio de carrera, ¿no? Y entrar en Bellas Artes y fui a prepararme las pruebas en una academia y en 6 meses el profesor me corrigió 2 veces. Vino un día y dijo, ¿esto no lo ves un poco más oscuro? Y yo dije, ah, sí, más oscuro. Y vino otro día y dijo, y ya está. Claro, yo estoy convencido de que hay academias brillantes y hay sitios brutales, ¿no? No sé, St. Martin's en Londres, para quien pueda pagárselo, está guay. O Drawing Academy, ¿no? Pero también hay sitios que, no, claro, esto depende de muchas cosas. Esto es el tema, ¿eh? Vete a CalArts, sí, vete a CalArts, pero ¿cómo coño te vas a CalArts? O sea, claro, correcto. Te lo paga, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Yo por ejemplo, mi trayectoria personal, lo que sí eché de menos es tener una comunidad. Es decir, el hecho de que vayas a una academia o a una escuela o lo que fuere, estar rodeado de otros tarados como tú que están interesados en la misma historia. Independientemente si tienes éxito después y decides... bueno, pues puedes dedicarte a esto o no. El hecho de que haya más gente que esté alrededor, que te inspire o al revés, que digas, ostras, no voy a hacer esto, que eso es horrible o me parece deleznable, ¿no? Creo que estés amparado por más gente como tú o como... También te ayuda en un futuro, porque mucha gente, pues, hostia, ¿y tú qué tal? Pues no sé qué. Pues, independientemente de las redes sociales, ¿no? Creo que mientras uno se está formando, entrar en un sitio donde se esté viviendo eso que estás haciendo es importante. Yo creo que es un estado mental, es estar dispuesto a meterte en el chip de que estás aprendiendo. Yo creo que eso es justo, luego cómo lo hagas, pero el estar como abierto a que te corrijan, abierto a nutrirte de nuevas... yo creo que hay una parte que es más espiritual, de decir, no, estoy dispuesto a aprender y a que... Oye, a repetirlo y a que me diga uno, es un poco más eso que no estar, obviamente, en una escuela, quien se lo pueda costear, pues será mucho mejor porque tendrás eso más compactado en un tiempo donde tu estado va a ser estar con gente que está en el mismo estado que tú de aprender o lo que sea, ¿no? Pero... Yo es que aprendí de mis colegas. Yo, oye, ¿cómo se hace esto? Y llamaba, oye, ¿y esto cómo lo haces? Me acuerdo una llamada a Horacio Altuna, que era pues, un dibujante de cómic y que me ayudó muchísimo en su momento y digo, oye, ¿y cómo hago esto del blanco-negro? Hostia, me estoy haciendo una cosa en blanco y no hay forma. Y dice, pues esto, Brescia. Digo, la Brescia, vale, sí, me has puesto el ejemplo más chungo de todos los dibujantes de cómic del mundo. Pero me ayudó en muchos aspectos. Incluso hay veces que llamo a Inocuo, llamo a otra gente para decir, oye, ¿y esto cómo lo harías? ¿O cómo lo ves tú? ¿O esto cómo lo solucionas? ¿no? Solo si no tienes la posibilidad de pasearte, claro, si estás tú solo en tu habitación y tienes la posibilidad, ahí es jodido, ¿eh? Sí. Ahora hay demasiado, yo creo que tenemos exceso tienes 50.000 tutoriales, 50.000 clases, ¿no? Domésticas, hay mil historias que puedes meterte ahí, pero yo creo que es un punto que tienes que dedicarle un tiempo de decir, en este tiempo voy a aprender y luego después de aquí tiraré. Yo creo que eso es básico, si no, te vuelves loco. También muchos colegas te solucionan miles de horas de tutoriales. Oye, ¿cómo haces esto? Mira, coges el lápiz y el tal y haces así, hasta, coño, hostia, yo lo he entendido, vale, funciona así. Hostia, me acabo de ahorrar 84 horas de cómo entintar no sé qué. Vale, fantástico. Pues sí, eso es verdad.
Yo es que aprendí trabajando, o sea, aprendí, por eso veo el arte o la ilustración o el dibujo como un oficio más que como una profesión, en el sentido que sí que creo que se aprende, es de esas cosas que se aprenden mucho trabajando. Yo no me arrepentiría de haber hecho, o sea, yo no he hecho Bellas Artes, pero vamos, la gente que se arrepiente de Bellas Artes, yo no me arrepentiría nunca de estar 5 años dibujando y aprendiendo poco o mucho. Creo que realmente como se aprende a dibujar o se aprende uno para dedicarse a esto es trabajando y cagándola en encargos y no cagándola en el siguiente. Y llega un momento en que dejas de cagarla, no dejas de cagarla tanto. Entonces, creo que es como más se aprende en este oficio. Creo también que como oficio, que yo lo veo así, creo que lo que funciona muy bien es eso que ya se ha perdido, que es el maestro y el aprendiz. Creo que yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a estudiar en una escuela, no lo acabé porque por razones diversas no terminé y tuve la suerte de tener un maestro, que era Carlos Kilian, que era un ilustrador argentino muy bueno, pintor, ilustrador, que fue realmente para mí la persona que me enseñó más y que creo que es como mejor se aprende con un maestro, que eso a veces te lo puedes encontrar en una escuela, a veces son esas personas que de repente tienen una experiencia vital o tienen un rollo que te enseñan y te cambian un poco la manera de ver las cosas. Y la otra parte es trabajando, indudablemente, trabajándola y equivocándote constantemente, porque es un oficio, no es una profesión, es un oficio, con todo lo que eso conlleva. Así lo veo yo, al menos. Me pregunta Barbarella Blow, ¿vivís del arte? Yo sí. Sí, sí. Al menos yo. ¿Y de cómo hace es, 15 cómo es años. vivir del dibujo? O sea, ¿cómo lo vivís? Quiero decir, Bueno, yo me siento con el tema de los privilegiado. altibajos, todo este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo lo Bueno, lleváis? eso se tienen que desarrollar habilidades paralelas, ¿no? Como es la contabilidad y ¿no? El decir, ostras, ¿cuánto me El entra? ayuno. ¿Cuánto sale? ¿No? A economizar recursos, porque claro, por ejemplo, yo es que no he tenido otros trabajos. A mí me han contratado, creo que 2 empresas a lo largo de mi vida haciendo una cosa que no es esto. Entonces, sí, ya llevo muchos años de experiencia de ahora tienes un curro que te paga tal y otro, hostia, pues no tanto. Entonces, mi manera de pensar los ingresos no es mes a mes, sino año a año. Entonces, bueno, hay herramientas que te permiten, o sea, que te ayudan un poco a lidiar con lo que es, pues bueno, la inestabilidad, la inseguridad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la pregunta va más allá. Cuando dice vives del arte, una cosa es. Porque yo difiero, es decir, una cosa es arte por encargo, que sería nuestro oficio, por decir algo, y luego es el autoencargo, que es el arte. Cuando eres artista, que solo vives de tu arte, que decir lo que tú a ti mismo te pides de hacer. Voy a pintar un perro verde. Venga, va, pues es porque se murió mi perrito, que tal, y yo lo veía verde por las noches. Bueno, lo pinto para mí. ¿No? Eso sería lo que es arte. Luego es arte por encargo, sería lo que nos dedicamos nosotros, que es más tal. Cuando yo me ha hecho esa pregunta o me dice, oye, ¿vives del arte? Cuando yo me hago autoencargos, como la semana pasada que tiene una expo y nadie me pone ningún brief, ni nadie dice, oye, pinta un cuadro. O hace 2 semanas para lo mismo, oye, pinta y me hago un cuadro de 4 metros. ¿Por qué 4x3? Porque necesito pintar en grande. Porque estoy todo el puñetero día delante del ordenador y dije, ya que hago arte, pues salgo de mi zona de confort y genero arte, que es yo mismo me encargo algo. Y nadie me ha puesto nada, ni ningún tema, y acabo de decir, bueno, lo tengo aquí, pero, ¿sabes? Hice un cuadro gigante aquí en el estudio y me puse a pintar y ya está. Y eso es, ¿vives de eso? Sí. Sí. A veces vendo, a veces no vendo, pero solo del arte sí se puede vivir, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre profesión y oficio? Le preguntan a Mart. ¿Perdón? Te preguntan cuál es la diferencia entre profesión y oficio. Bueno, pues lo que comentaba, el oficio es un conocimiento que se va adquiriendo con la práctica y la profesión es, por ejemplo, ser médico, que es una cosa que se estudia, te formas en ello y luego trabajas de ello. El oficio es algo que vas haciendo haciendo el trabajo, con la propia práctica del trabajo. No sé si se ha explicado bien o ¿te entiende? Yo creo que sí, no sé. Me pregunta también, Barbarella, ¿cuántas mujeres conocéis, compañeras, que vivan del arte? Muchas. Muchas.
Muchas, sí, cada vez Y muy más. buenas. Buenísimo. Sí. Yo creo que casi igual hay hasta más, ¿no? Yo, de hecho, puedo decir una cosa. Yo doy clases 2 veces a la semana en una escuela. Doy 2 cursos, uno que es de dibujo, es como un anual y un intensivo de dibujo que incluye cómic, ilustración. Tengo unos 10 alumnos, 9 son mujeres y 1 es hombre. Y en el otro curso sucede algo parecido. Algo está cambiando afortunadamente, ¿no? Antes no era así, que es verdad que en el diseño gráfico, por ejemplo, había más chicos que a lo mejor en ilustración que había más chicas. Sí, sí, sí. Yo cuando empecé en esto, hablo del 2006, 2005, por ahí, cuando yo daba clase, que también era profe en otra escuela, ver una mujer en una clase de dibujo de cómic era algo muy inaudito. Y ahora o sea que sí, sí. Y pasa en el 3D, por ejemplo, que ahora hay gente buenísima en el 3D que son chicas, porque son súper metódicas. Y ahora se ven muchas más chicas en ese mundo que era totalmente de chicos, y ahora se ven mucho más. O sea, que está Que ha cambiando, cambiado. Está cambiando todo. Sí, sí, muchísimo. Bueno, bien, ¿no? Sí. Está bien. La verdad es que a otro debate igual estaría bien invitar más chicas. Yo no sé cómo me lo hago, pero al final, Claro. Es tu con el canal, amigo. doctor Soriano, Fernando Castro, Rafa Borrego y yo, o sea, al final siempre somos todos tíos. Menos mal que lo de los jueves está un poco más abierto y hay un poco más de variedad, porque... ¿cómo lidiáis con los bloqueos creativos? La verdad es que están llegando preguntas que me parecen bastante interesantes. A mí no se me había ocurrido. ¿Cómo lidiáis con los bloqueos creativos? ¿Dónde está? Yo, por ejemplo, dibujando más, es que es que, si te dedicas a esto de forma profesional, no puedes demorar mucho un bloqueo creativo y aceptar que el error está solo en tu cabeza, hasta donde tú puedas llegar. O sea, te puedes convertir en un neurótico profesional y nunca estar a gusto con lo que... Y el periódico sale, se publica y el cliente necesita la campaña y tal, y dices, bueno, ¿cuántas horas tengo? Pues intento eliminar el hecho del error, ¿no? Mira, en el kendo, que es el arte marcial que yo hacía, hay una forma canónica universal que es así. El kendo tiene que ser así y te lo pasas estudiando durante 20 años. Pero solo llegas a la calidad de maestro cuando desarrollas tus propios efectos. Es decir, cuando empiezas a aplicar el kendo o sea, después de haber aprendido todo, ya, y en ese nivel no hay errores. Los errores solo los entendemos, no es que no cometamos errores, sino yo en mi caso, sino que soy realista y entiendo, bueno, hostia, es que aquí o no tenía tiempo o aquí, yo qué sé, o no había presupuesto o aquí no sé qué, y la calidad se resiente. Claro, en el mundo ideal tendrías todos los condicionantes a tu favor, ¿no? Tienes tiempo, tienes dinero, tienes algo que te encanta en un soporte y un estilo que es el tuyo, ¿no? Entonces dices, fantástico, ahí puedo pasarme un año haciendo este dibujo. Pues claro, si lo tienes cubierto, bien. Digo como profesional, después los errores, pues hasta donde puedas, hasta donde tú quieras llegar, ¿no? De decir, hostia, hasta aquí, o hasta el infinito y más allá, no sé. Yo creo que hay un gran enemigo del creador, del artista, del dibujante, llamémoslo X, que es el nivel de autoexigencia, que a veces es una cosa muy buena porque tú mismo quieres superarte y hacerlo cada vez mejor, y a veces puede ser un arma de doble filo, puede ser un gran enemigo cuando entras en una especie de paranoia en la que nada de lo que haces es lo suficientemente bueno. Entonces tienes que aprender a aceptar un poco... si no ya cierto, el error, que bueno, que cada trabajo será mejor que el anterior, o sea, cada trabajo que venga será mejor que el anterior. En ese sentido, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Aleix. Creo que al final se trata de, bueno, pues eso, de aceptarte un poco lo que estás haciendo, ya está, y aprender de ello, de los errores. Que si desarrollas una vocecilla, un Pepito Grillo que te está diciendo... Que es horrible, que es horrible. Mierda, y eso es el mayor, eso te bloquea absolutamente. Que todos lo tenemos, yo el primero, pero un momento que le pego un tiro a Pepito Grillo y que sea lo que quiera, ¿no? Porque llega un momento en que no puedes permitir, o sea,
la luz la tengo que pagar cada mes. Claro. Al señor de la luz o al señor de la hipoteca no le voy a decir, no, es que tengo un bloqueo. Claro. Y puede que pase igualmente, ¿eh? Yo me he cruzado con, hostia, es que eso sería una anécdota genial en este tal, pero gente profesional con bloqueos creativos brutales, que eso entra dentro de lo que es existencial, y otra cosa es un bloqueo creativo dentro de un proceso. Claro, dentro de un proceso se puede solventar con una preproducción correcta. Si tú evalúas una preproducción, aunque sea así para adelante, en plan, sin ponerte aquí a hacer un planning, mira, decir, mira, oye, tengo esto para mañana, ¿no? Son las 8 de la tarde, le dedico al lettering 2 horas, a la ilustración 3, me pongo a colorearlo, a pasar al original y a no sé qué, y sabes que en ese tiempo tienes que hacerte una... O sea, con el tiempo desarrollas una serie pero siempre con una buena preproducción es muy difícil que llegues a un bloqueo. Otra cosa es que te pongas en una cosa en blanco y digas, pero pues siempre, en nuestro caso, tenemos un brief. En el caso que te piden algo a saco, tú te lo preparas. Tú dices, pues, ¿qué voy a hacer? ¿5 personajes en movimiento o uno central posado? No es lo mismo hacer 5 que 1. Entonces, obviamente, dices, venga, 1, ¿qué pose? Esta. Pues al final hay un punto que dices, si llevas 7 horas mirando poses, tienes un problema. Claro, inocuo, pero una pregunta, un poco desarrollando un poco lo que estás comentando. Claro, ahí juega un poco un papel importante de qué tipo de proyecto estemos hablando. Es decir, no es lo mismo un proyecto de publicidad que tienes una entrega bastante inmediata que si habláramos, por ejemplo, de una novela gráfica de 100 páginas, que a lo mejor son 2 años de tu vida, que eso pasa por muchos procesos, También ahí influye, claro, que a lo mejor llegas a la página 50 y la 30 te parece una mierda. No, claro, pero entonces son pausas. Yo creo y eso que acabas de decir también lo puedes solventar. Si tienes que volver a repetir la 30, porque cuando estás en las 50 ves que la 30 no está a la altura de la 50 porque has evolucionado a medida que vas haciendo, que también eso tenemos que hablar de por qué pasa eso. También el acostumbrismo de la mano y cómo puedes calentar para que no pase. Hay muchos trucos para que no pase eso, si hay para metodologías de curro. Pero yo creo que en el caso de lo que tú estás diciendo son pausas. Si tú llevas 25 horas y estás ahí sudando alquitrán, vete a dormir y mañana lo vuelves a retomar. Y si ves que al día siguiente empiezas a balbucear y no te sale nada y tienes un problema psicológico brutal, plantéatelo, ¿sabes? Lidiar con el fracaso, lidiar con el cansancio, lidiar con el tipo de proyecto que estás enfocando, a lo mejor es demasiado ambicioso para el momento en el que estás profesional, etc., ¿no? O sea, hay cosas que te evocan a lo que tú dices, ¿no? A ese bloqueo. Es que lo importante es precisamente lo que has dicho tú, Inocuo, que es escalar a un nivel lo más realista posible, que es lo que estás haciendo. Si tú dices, yo no sé dibujar o he dibujado muy poco en mi vida. Lo que tú quieres hacer, ¿no? La has liado. Claro. Yo lo que quiero hacer es la Capilla Sixtina, pues tío, tienes un montón de números para morirte en el intento. Ahora, si tú eres más realista... Esto que estás comentando, sí. Tú eres más realista. Honestidad por encima de todo. Si tú tienes... Sí, yo lo veo a veces en alumnos que son alumnos, o sea, que a lo mejor no han dibujado ni han publicado nunca, que ya quieren dibujar la gran novela gráfica y a lo mejor es mejor empezar por historias cortas, ir poco a poco, ir paso a paso, y eso puede ser un gran freno en tu carrera y un gran motivo de un bloqueo de años, ¿eh? El ser más ambicioso el no ir un poco paso a paso y con los pies un poco en el suelo, decir, bueno, ahora estoy en este momento, voy a ir poquito a poco, primero una historia corta, luego ya haré una mediana y ya haré una larga. Pero sí, es verdad, es muy importante. Por ejemplo, a mi padre le pasó eso, de hecho. Mi padre decía, es que no consigo que la imagen que yo tengo en la cabeza se plasme directamente en un cuadro. Claro. Yo digo, claro, yo porque no tenía la edad que tengo ahora para decírselo, es que eso no existe. No hay, o sea, el lenguaje que utiliza el cerebro para generar imágenes no es el mismo de que cuando la obra está materializada o cuando se está materializando. Es otra cosa, es la materialización de la obra, de una idea es otra cosa distinta, con lo cual uno tiene que estar abierto un poco a la sorpresa, a ver qué pasa, ¿no? Y hay infinitas maneras de abordar esa materialización que juegan a tu favor. Ahora, si tú te compras todas las cartas o todos los tickets que van en contra de esa materialización, o sea, tanto de nivel psicológico como a nivel técnico, como a nivel de escalado, como tal, pues tienes muchos menos números o sea, lo que te va a pasar es que tienes un bloqueo seguro.
Claro, es que si tu referente, sin saber dibujar prácticamente o haber dibujado muy poco, es Moebius, como el cuadro que tienes aquí, que yo me he flagelado 1000 veces, pues hostia, tío. Claro, Moebius solo hay uno. Hay un Moebius en la historia de la humanidad. Claro, Entonces, y a lo mejor hablamos de un Moebius que tenía 50 años. claro, y que llevaba, ¿sabes? Que llevaba... Y tú tienes 17 y quieres ya hacer lo mismo que... Todo. Hay que, la vida sí, hay que tomársela con una perspectiva y ser generoso con uno mismo también y aceptar que, bueno, el error también, no es nada... En ese aspecto he hecho las paces conmigo mismo y con la realidad. Me ha costado muchos años, pero, por ejemplo, yo cuando hacía prensa a color, era una batalla continua, hostia, es que ni los colores se parecen. Tenía un diseñador que me cogía la ilustración y decía, hostia, no me llega, raca, y la ilustración salía chafada. Y digo, ¿pero qué haces? O sea, claro, eran batallas titánicas contra la realidad y dices, a ver un momentito. ¿Alguien va a notar la diferencia al otro lado? No. Con lo cual, ¿para qué estoy invirtiendo 10 horas de mi vida en cabrearme, en calmarme, en volver a estar tranquilo y tal? No, voy a la siguiente ilustración. Si te lo puedes permitir, guay. Y después, para mí mismo, yo ya intentaré resolver ese problema para que no suceda después, ¿no? Yo hice un planning de 25 años. Es una locura, ¿vale? Pero... yo me propuse, a ver, para que yo, dentro de mis parámetros totalmente amateurs en esa época, era ¿cómo puedo llegar a ser bueno en esto? No intentando ser Moebius, ojalá llegase a dibujar algún día como Moebius, pero ¿cómo creo yo, sabiendo lo poco que sé, cómo puedo llegar a un sitio determinado? Pues bueno, yo dije, quiero ser dibujante y digo, bueno, ¿qué es importante para el dibujo? El lápiz. Como yo estaba muy metido en el mundo del cómic, ¿qué es importante para la ilustración después? ¿El acabado? Bueno, pues la tinta. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? El color. Pues dije, me voy a pasar 10 años solo dibujando, me voy a pasar 10 años solo 5 años solo entintando y me voy a pasar 10 años solo haciendo color. Ahora mismo llevo como 4 años del color, o sea, me faltan 6 años todavía para quedarme yo tranquilo conmigo mismo y decir, vale, me echas lo que sea, o sea, me das un lápiz y un papel y puedo dibujarte más o menos y cómo funciona un cuerpo o un coche, lo que fuere, ¿no? Hay un planning, dijéramos, de estudio. Esto lo hago yo para mí, o sea, el trabajo que no se ve, ¿no? Lo que hago en mis ratos libres o cuando estoy trabajando. Y otra cosa es el trabajo para terceros, ¿no? Bueno, es una herramienta más que uno, o sea, hacerse un planning a largo plazo y cuando te lo haces a largo plazo entiendes que las cosas llevan su tiempo. O sea, yo no me puedo convertir, o sea, yo no creo que vaya a llegar nunca a ser como Katsuhiro Otomo o Moebius, no. ¿Dónde pero, yo? ¿eh? ¿Dónde yo? Sí, pero bueno, es esa cultura también de la comparación que siempre tendemos, ¿no? A hacer esa especie de... Esa miseria la tenemos todos, o sea, esa cosa de compararnos que hoy en día se ha acentuado mucho más con las redes sociales, ¿no? Con esa cosa de siempre acabas de subir un dibujo, publicar algo y de repente ves a otro que hace un dibujo el doble de mejor que el tuyo y encima lo está haciendo ahí en su casa. Y ahora hay miles, no hay decenas, hay miles. Claro, entonces... Bueno, hay gente que tira cubetas de colores en un rotativo y tal y tiene 700.000 likes. Y claro, con estamos en esa vorágine un poco loca de, claro, y es inevitable a veces no compararse, a veces decir, guay, ¿y yo para qué estoy aquí haciendo esto si al final... ¿Y por qué gana tanto dinero haciendo esto que es tan fácil, ¿no? ¿Y por qué no se me habría ocurrido a mí? ¿O por qué esto lo podría hacer un niño de 6 años? Bueno, pues lleva a tu hijo y promocionalo. Es que esa persona con la que también piensa lo mismo de otro. Y de otro y de otro. Y es una cadena ahí absurda que al final lo que se trata es que hagas lo que te gusta y ya está. Y no hay más vuelta. Intentar aportar, es decir, cuando hay una vorágine tan bestia y intentar, o yo qué sé, cuando en la época punk, aunque sea destruye y haz algo completamente y tal, pero hazlo. O sea, tomar la decisión de tomar la acción que prevalezca por encima de lo que tú veas a tu alrededor. Decir, vale, si este tío tiene 6 años, pero a mí esto no me llena, ¿sabes? O sea, ser honesto con uno mismo y luego provocarte estados un poco alterados de decir, oye,
que la gente que va por aquí, pues si tu forma de ser es ser anti, pues tira para allá, pero no te quedes a medio camino. Yo lo que odio en esta profesión es la gente que se queda a medio camino, que de repente, ay, no, es que se me cayó el lápiz y es que no sé qué, no sé cuántos. O sea, tío, tira, o sea, no te puedes bloquear, o sea, no me jodas, estás haciendo algo que mucha gente está cargando cajas, tío, con el globo, lo que sea, para vivir, tío, o sea, tira y no puedes ser ni comparable a 1000 desastres que, o sea, creo que estás en una zona de confort cojonuda, estás en el mejor de los escenarios, tío, o sea, tira para adelante. Y cuando ves muchas cosas en Instagram de gente que dices, pues, oye, ¿es mejor? Pues de puta madre. O sea, tiene que haber de todo, no de decir, buah, pues ya serás tú. ¿Cuánto hace que estás? 5 años, tío, a lo mejor de aquí 20, cuando tengas 40 o 50 años, eres el puto amo, pero no te quedes a medio camino. Y ya tiras la toalla. No, es que nunca seré tan bueno como Moebius. Bueno, pero es que nadie te ha pedido que seas Moebius. ¿Te lo has pedido tú? Pues ponte las pilas. Porque si quieres ser Moebius, o sea, nene, o sea, te estás poniendo las pilas, pero a partir de ya, ¿no? Hay mucha gente que se desmoraliza o que enseguida ha hecho, no, es que he hecho 4 solo. Hostia, pues yo llevo 800 de este estilo, por no decirte 5000. Y, oye, ¿sabes? Y el 4400... es peor que el 5.400, o sea, es así. Y mucha gente... También hay una cuestión de... Quiero decir que ni son los tiempos de Moebius, Claro. habría que ver a Moebius ahora, empezando Seguro. en 2020. O sea, Moebius Moebius con 18 años ya hacía maravillas, pero claro, maravillas que tenían mucha salida en revistas, en libros... Hoy en día ya sabemos cómo están las cosas en cuanto a la prensa, por ejemplo, ¿no? Escrita e impresa. Son otros tiempos. Entonces no nos hacen falta Moebius. Moebius ya lo ha sabido, afortunadamente. Ahora nos hacen falta... Vino el otro día aquí al estudio el Adam Polina, el dibujante, ¿no? Que vino y estaba súper perdido. Me sorprendió. Un tío que dibuja para Marvel, que tiene un carrerón que flipa, y los propios contratos que le hacían le obligaban a estar tantas horas dibujando que el tío al final, y digo, tío, eres un materializador de ideas, haces unos diálogos brutales, o sea, tienes una capacidad de contar historias y luego no sabía llevar a cabo, no sabía con quién reunirse y dices, pero tío, si estás en la industria, nen. O sea, que eso pasa muchas veces que cierta metodología te metes en tu burbuja y dejas de llevar a cabo las cosas y muchas veces no tienes ni por qué hacerlas tú, fíjate lo que te digo, o sea, tú puedes llegar a hacer... dedicarte a esto, coordinando equipos, materializando parte del storyboard o metiéndote en ciertos procesos de todo esto sin tener que hacerlo. Muchas veces estamos todo el rollo como haciéndolo yo. Y oye, puedes llegar a ser un tío que, no sé, dudo que ciertos cineastas cojan el foco, graben y al mismo tiempo estén haciendo la historia, el guión, el maquillaje, los props y todo. Y dices, es imposible. Hay muchos procesos creativos que a lo mejor hay que ser honesto con uno mismo y decir, oye, yo soy buenísimo poniendo los globitos con la tipografía de los textos. ¿Haces cómic? Sí, vivo del cómic. ¿No? Es como que quieres ser Messi. Oye, pues yo los domingos entreno a unos chavales, tío, me lo paso de puta madre, me pagan ¿no? Pim pam y vivo. ¿Vives del fútbol? Sí. Puedo decir que vivo del fútbol. Ahora, no soy Messi, ni voy a llegar en la puñetera vida, y a lo mejor ni quiero ese estrés de levantarme cada día siendo Messi, ¿no? Pero si es que tú antes dabas una de las claves, que es muy importante, que es el factor suerte. Sí. Moebius era un genio, pero también tuvo suerte. Como Moebius, como todos los grandes. O sea, porque en la época de Moebius seguro que había mejores dibujantes que Moebius, que no llegamos ni a conocer. Que el factor suerte es muy importante. Que la suerte, ojo, la suerte se busca, la suerte se trabaja. La suerte es ir a la editorial y estar siendo pesado y que al final te publiquen en la revista. Pero claro... siendo bueno y siendo pesado. Exactamente. Pero por eso te digo que... Pues eres malo, eres muy pesado y eres más malo todavía. Claro que Messi hay uno y habrá gente mejor que Messi seguramente, pero que no está ahí, no porque no valgan, sino porque no han tenido la suerte. Entonces no hay que frustrarse con eso. Cada uno, bueno, la vida es así un poco. Creo que es un largo recorrido. Yo creo que dedicarse a esto implica muchas fases, donde también aprendes en muchas fases y que puedes retomar y volver. O sea, que la gente quiere como enseguida tener 200.000 seguidores, claro, vender obra online de 500, ¿no? Y ves el guante blanco y firmando y billetada, ¿no? Y a tope. Y no es así. O sea, esto es un largo recorrido, yo creo. Estamos en la sociedad de lo rápido
Y cuando ves a un tío con canas hablando de estas cosas, pues enseguida te tachan de polla vieja, o estas expresiones que a mí me flipan, que es que tenemos una especie ahora de veneración a lo novedoso, a lo joven, a lo que todo tiene que ser inmediato, que es flipante, porque el arte es todo lo opuesto a eso. El arte es estudio, son años, es dedicación, es una carrera que es de larga trayectoria, es lenta, y eso no, es muy incompatible con los tiempos que vivimos. Si esto ya estaba escrito en los griegos, tío. O sea, ¿El arte ya estaba escrito en los griegos. O sea, el arte es difícil, la vida es corta, la ocasión, ¿no? O sea, yo no creo... Es que habrá un 0,00001% de grandes genios que estaban en el momento correcto, en el lugar concreto, ¿no? O sea, Moebius no es Moebius porque fuera un genio solo del dibujo, sino porque fue un genio durante 30, 40 años. O sea, si ahora cualquiera de nosotros conociésemos a Moebius, en sus 18 diríamos, joder, qué guay, tío, está de puta madre esto que haces, ¿no? Y por tener 18 años está fantástico. Pero no es Moebius, es otra persona, es otro contexto, es otra historia. Moebius es Moebius. Sí, pero en el Renacimiento, ¿no? O sea, tú a lo mejor en un proceso puedes llegar a pasar a la escultura o a lo físico, en este caso, o actualmente tú puedes ser un ilustrador cartoon y acabar con el ZBrush y codirigiendo o dirigiendo tu propia serie de dibujos. Quiere decir que en el trayecto se te pueden sumar más profesiones o más oficios, como decía Mar. O sea, puedo decir, yo por ejemplo empecé como diseñador gráfico, pero ahora no soy diseñador gráfico, soy muchas más cosas. Pero porque la sucesión de muchos procesos me ha llevado a tener que saber de animación, de postproducción, de montaje, de audio, de, yo qué sé, de montar rodajes, de 1000 cosas que un diseñador gráfico diría, ¿qué haces? ¿Dónde vas? No, voy a montar un rodaje para luego hacer a pospo, para hacer el 3D, para meter un personaje, para meter partículas, para meter Houdini, para meter no sé qué, y dices, hostia, eso no es diseño gráfico, por ejemplo. Pero claro, pero eso también es un perfil psicológico determinado también, ¿no? Hay gente que a lo mejor es más un... Bueno, Isaiah Berlin tiene un libro que se llama El zorro y el erizo, ¿no? El erizo es alguien que solo sabe hacer bien una sola cosa, pero como la hace bien es impenetrable, y el zorro no es alguien que sabe hacer muchas cosas, pero no tiene una que es imbatible, sino que tiene un montón, ¿no? Entonces, bueno, entre estos dos opuestos hay infinitos gradientes, ¿no? Hay infinitos degradados, y por tu configuración psicológica eres capaz de implementar muchas más cosas. Pero yo creo que, en definitiva, es como uno se sienta consigo mismo y lo más importante es que pueda tirar adelante cualquier proyecto dentro de el campo que se ha determinado o está por determinar, ¿no? Sí, pero que eso es al final muy incompatible, lo que decía, de los tiempos en los que vivimos, porque el arte al final requiere tiempo, o sea, requieren años y años y años, y es una disciplina en la rama que sea, ya no hablo solo de dibujo, hablo de desde la performance, cualquier cosa, dominar cualquier disciplina artística es algo de años. Yo le diría incluso a la gente que nos esté viendo, joven, que esté un poco en ese punto, ¿no? Que se alegren de aquellas semanas o días en los que no publican nada en las redes sociales, porque querrá decir que están en casa dibujando. ¿Vale? O sea, que se alegren. Sí. De no ser asiduos, de publicar todos los días algo en las redes sociales, eso es buena señal. Querrá decir que estaban en casa practicando, que es lo que hay que hacer. Eso es lo que al final te va a situar. No los 80 likes de turno. Oye, que cuidado. Yo tengo amigos, por ejemplo, que se dedican a esto, de estos que tienen una media de 2000 likes, o sea, una cosa loquísima, y las editoriales van a ellos porque lo ven, porque ven también eso sucede, ¿no? Cuando rompes la barrera de lo normal, ¿no? De tener una interacción con gente más o menos normal en cantidad, y cuando ya rompes esa barrera, rollo que tienes a lo mejor 200.000 seguidores, o sea, una cosa ya loquísima, hasta el punto de que las editoriales gordas acuden a ti. Eso también sucede. Pero, claro. Porque tu audiencia ya la has creado tú, no tienen que crearla ellos. Claro, pero porque hay un buen trabajo ahí que apoya todo eso. Claro, ahí estamos. Habrá gente que simplemente, a lo mejor por su cara bonita sí que le funciona. No lo sé, a ver si habrá casos así también. Pero, mucho. Bueno, yo me dirijo más a la gente que sabe que lo que hay que hacer es tener un buen trabajo. Más que Una pregunta, ¿qué opináis de la autoedición o la autopublicación o el
Es decir, el buscarte tú la vida sin tener que depender de esas empresas de las que hablabais antes. O sea, el tener que preparar el dossier, el portafolio, tener que... O sea, el tú mismo o tú misma gestionarte tu propio trabajo y usar las redes sociales para vender, ya sea o bien prints o yo qué sé, o obras de pequeño formato, etcétera. A mí particularmente me ha funcionado. Eso no quiere decir que no tenga un componente añadido. Pero volviendo al principio de los principios, cuando Inoco ha dicho lo del escalar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo saco un libro. Claro, yo juego con la ventaja de que mi abuelo ya era editor, con lo cual ya sé cómo funciona la industria, sé cuáles son el mínimo indispensable para salir con el máximo posible, ¿no? Es decir, que esté bien encuadernado, que esté bien impreso, que esté impecable, ¿no? Todo, o sea, yo como usuario, ¿qué me gustaría recibir, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? O sea, cuando yo tengo un billete en la mano y te lo doy a ti a cambio de otra cosa, ¿qué es lo que me gustaría tener, ¿no? Pues yo me imagino el mejor de los libros. Entonces, eso no quiere decir que yo sea capaz de hacerlo, pero intento proveerme del máximo de número de cartas a mi favor para que después ya el mercado, la teoría del caos, la suerte, la oportunidad, lo que fuere, juegue a mi favor. Eso es una cuestión por ejemplo, claro, si tú dices la autoedición, sí, pero yo, por ejemplo, en mi primer crowdfunding, para publicar el primer libro de bocetos, estuve 8 meses haciendo la campaña. A mis ratos libres, oye, ¿cómo funciona crowdfunding? Funciona así. Vale, y tal, ¿y qué necesito? Una campaña de tal, pues hostia, Instagram, no sé qué, Facebook, no sé cuántos, mailing, no sé cuántos, impresión, hostia, ¿dónde voy a imprimirlo? Bueno, pues cogí 10 o 12 imprentas. ¿Cuál es la mejor? Bueno, entonces sí fue a mi padre, dije, oye, ¿cuál es la mejor? Y ahí ya tuve una ayuda, dijéramos, ¿no? Pero yo creo que la autoedición está muy bien, pero tienes que saber dónde vas, qué haces, cómo lo haces, a quién va dirigido y cómo puede llegar a mi audiencia, ¿no? Bueno, también si tu estilo permite la autoedición, porque, por ejemplo, ¿te puedes autoeditar una animación 2D tú solo? Hombre, sí, pero cuando te pidan 2 episodios vas a morir. O sea, ¿hacerte camisetas y tazas? A cascoporro. En tu caso, una editorial, sí, porque o sea, eso es tu propio trabajo, es casi autopromo, ¿no? Son muchas cosas, ahí sí, pero ahí depende pero de lo que entendido autoedición como libro, sí, porque edición viene de ahí, obvio. Pero que sí, es súper sí, bueno, yo me refería al hecho de que tú puedas, o sea, gestionar tu propio trabajo y venderlo directamente a los clientes finales, sin ningún intermediario por medio, ya sea un libro, ya sea un print, un dibujo original, ¿sabes? Que te montes una tienda online y que vendas. Haciendo números es lo mejor, en definitiva, porque dices, te ahorras intermediarios que son los que, bueno, hacen su trabajo o no, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo, claro, tú dices, invierto mi tiempo en la producción, en la distribución, en bla, 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 y eso inviertes tu dinero en tiempo, ¿vale? Si no tienes dinero, tienes tiempo. Entonces, la cuestión es esa. Cuando el producto sale al mercado, en este caso un libro, si te lo has autoeditado, los costes son los de imprenta, porque el resto lo has hecho todo tú. Dices, bueno, esto me ha costado tiempo, podías estar invirtiendo ese tiempo en hacer algo, dijéramos, económicamente más productivo. Depende, porque cada vez que yo, al menos yo en mi caso, que me he autoeditado, mi carrera ha dado un vuelco a mejor. Es decir, cada vez... ¿Por qué? Porque yo me planteo proyectos que me definan a mí. No, precisamente si lo que quiero es un proyecto que no me defina al 100%, para eso ya está lo comercial o encargos a terceros. Con lo cual, cada vez que he hecho algo autoeditado, aunque no haya vendido, aunque solo haya cubierto costes de impresión, ya tengo algo más mío propio que puedo enseñar a los demás, ¿no? Y que de alguna manera forman ese imaginario que es yo, ¿no? O mi obra, sí que es más que yo lo que hago, ¿no? Y hay una pregunta que hacía Diego Ortega que decía, ¿qué plataformas digitales recomiendan para difundir y vender la obra? Hay varias, pero ¿qué quieres? Una de dos, o te montas tu propio e-commerce y si plataformas ya estén montadas, ya tienes, o sea, o promocionas con tu dinero promocionas una promoción para llegar a cabo o sea, que ya hay en Instagram para hacer promos de tu propio producto, que sería por ahí. Y luego está desde SetArt, por ejemplo, que existe, hasta otras plataformas que es que no sé si decir nombres, pero sí que hay Dilas.
Si haces pósters, haces Jig Posters, por ejemplo. En temas de cómic, pues también hay ferias y encuentros donde se vende también esa obra, tanto digitalmente dentro de las editoriales que puedes entrar a poner tu obra y que la vendan digitalmente dentro de su plataforma. En el caso de diseño gráfico hay a cascoporro de historias también. No hay webs específicas, al menos que, por ejemplo, que sé, está... ¿cómo se llama? Aleix, estas que podías vender ahora que son de Brasil, ¿cómo se llama? Urban, ¿no? Urban Art, no, ¿cómo se llaman? Wall Art. ¿Cuál? El de Prince. Sí. Claro, el problema es si te están preguntando qué plataforma puedo utilizar yo o qué plataforma tengo que presentar mi trabajo para que ellos lo vendan. Es distinto. Los que tú propones, por ejemplo, sí está muy bien, pero tienen que seleccionar tu obra y creer que se va a vender, etcétera, etcétera. Sí, o sea, el criterio es de otra persona. Si el criterio es solo tuyo, no sé, Etsy, por ejemplo, hay mucha gente que tiene Etsys o hay gente que Instagram, por ejemplo, ahora ya tiene la versión de tienda. Yo, por ejemplo, tengo mi propia tienda mía, ¿no? En mi web hay una sección. Es lo que decía, ¿no? De tener tu web y ahí redireccionas desde Instagram o desde Behance, pones, pues, mensajeas, ¿no? Tengo tantos ítems disponibles en mi tienda y tal, ¿no? Es importante. ¿Ya permite poner tienda? Sí. Ah, no sabía. Esto es reciente, ¿no? Sí, no hace mucho, pero sí, ya tienes la opción de vender tus productos. Facebook también. Facebook desde mucho antes, de hecho. Vi una movida loquísima que era vendía gente obra por criptomoneda. Es lo más loco que he visto. Es lo que voy a hacer yo ahora. Ahí digo, cuidado. Porque es digital. Bitcoins. Sí, exacto. Sí, puede estar bien. Oye, llevamos ya prácticamente casi 2 horas. No sé si queréis algún último mensaje de aliento para las personas que se estén iniciando en este arduo, largo, pero gratificante mundo del dibujo. Así para terminar, y algo a ser posible positivo para subir un poco el ánimo. Algo así que... No hemos sido... No creo que hemos sido negativos, ¿eh? No, para nada. Pero a veces está bien cuando haces este tipo de vídeos, ¿no? Que, yo que sé, consejos para alguien que está iniciándose en el dibujo. Rollo, prepárate para lo peor. Vas a dibujar un sueño. Dibujar, ¿no? O sea, si tú quieres ser ingeniero, estudias ingeniería. Si tú quieres dedicarte a vender verduras, pues compras y vendes verduras. Si quieres dedicarte a dibujar, dibujas, ¿no? No hay mucho más. Es tan simple. Yo creo que es muy sencillo, es disfrutar. Yo creo que tienes que, ante todo, para seguir avanzando, mejorando y todo, es disfrutar. Si no, el resto no viene. Haz, disfruta y Mart. Yo diría, tomar conciencia de lo que estás haciendo e intentar siempre complicarte un poco la vida. O sea, aquello que te cueste más dibujar, hazlo. Seguramente será lo que peor te sale al principio, pero de lo que más aprendas. Mike Mignola, que para mí es uno de los mejores dibujantes de cómic de todos los tiempos, hizo una masterclass en una feria del cómic, yo estaba, y el tío decía, mira, yo no me gusta ni sé dibujar coches ni dibujar pies, con lo cual en mis cómics no salen ni cómics, ni coches, ni pies. Yo dije, vale. Mignola, tío, ahí... A ver, si lo dice Mignola, sí, pero... Fui a casa y dije, qué cabrón, es que no hay ningún coche ni ningún pie. Y dije, hostia. Qué bueno. Oye, pues nada, muchas gracias por compartir aquí este rato tan bueno. Gracias Inocuo, Mart, Aleix. Gracias a los tres, gracias a todas las personas que nos han estado viendo, que son 60 y pico a lo largo de lo que ha sido la charla, no está nada mal. Y nada, no sé, nos vemos si queréis próximamente, ahora lo hablamos, miramos a ver cómo organizamos, sobre qué temas se pueden hablar, vamos a mirar un poco de organizarlo todo, ahora luego si queréis, cuando ahora se acabe esta emisión online. Y nada, pues eso, a toda la gente que nos estéis viendo, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya servido de ayuda, que os sirva un poco para tener un poco, yo qué sé, referentes, ideas respecto a qué podéis hacer con vuestras vidas si habéis elegido este camino tan interesante como puede ser el camino del dibujante. Venga, nada, pues eso, un fuerte abrazo.